para ver una ratita acá donde está el banco y uno en el baque para agarrar el micrófono y probamos un lado, por favor. Dale, dale. ¿Usted me va a ayudar, señor?
De un rincón del continente al otro, el deporte nos habla en un solo idioma, el del coraje y la unión. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Franklin. ¿Eh? Franklin. Franklin.
dentro un ratito. Un poco lo que no anda bien. Ahora sí. Mira que hago básquetbol. Vea, A ver. Estoy incómodo. Ah, mira que estoy incómodo. Estoy incómodo acá. Será. Este me lo anda sus focos.
poco, ¿no? ¿Ah? Tristeza no te infina, es distinta a estar los jugadores. No
cambio no tienen. ¿Ah? Ni cambio no tienen ellos. ¿Y en los peruanos? Esto, el blanco, 6 nomás. Perú, ¿verdad? Perú. Un culito. Y entenderla, pero no quería. Qué puta.
el medio. No ve, pero...
sabe que no le da por sabe que no le da el cuero a la máquina y él le exige. ¿Recuerdan que Es incómodo sentado acá. Sí, viste que está en el medio, pues. O estoy acá o estoy acá ahí. Media hora ahí por acá partido, ¿verdad? Depende si termina bien o hay algunos que son más largos. Ahí está bien.
tarde allá en el Comité Olímpico. No, pero pregunta más, porque ahí te voy a decir también. ¿La clausura o cuál? ¿Ah? La clausura. No, hay futsal también. Yo creo que se suele transmitir futsal. Entonces hace allá porque no hay otra cancha de futsal acá, aparte de eso. Eso sí es allá.
¡Sí!
musical con ese. El tercer partido que ahora empieza a las 2. Termina ese entonces ya es. Ayer fue arroz con Miguel, hoy va a cambiar el menú, dice, Miguel con arroz. Ayer fue arroz con Miguel, hoy va a ser Miguel con arroz. She'll tease you, she'll unease you, all better just to please you. She's cautious, and she knows just what it takes to make it go rush. All boys think she's a smash, she's got better days.
Él está clavado hoy en Bola y Playa, o sea. No me va a decir nada porque él me pidió prestado un pie para encima. Bueno, no me va a decir nada. Está en el sol clavado. Está clavado en el sol. ¿Cuándo sigamos a colar eso? ¿Cuándo vamos a colar? ¿Qué pidió? Yo tengo factura electrónica, yo en casa del mío. Cuando le le iba a decir ahora cuando yo una vez le di a él el 5 días. Tiene que dar en el aire. Nació lejos de cada venida allá, casi.
aprovechar todo domingo para hacer los míos ya.
Lazo.
Lo que pasa es que nosotros, qué pena que no podemos hablar, se me va a hacer más amenas las conversaciones. El problema es que nosotros no queremos hablar con él, ¿verdad? Bueno. Chi, le.
Ya en el backpodium se van a parar. ¿Dónde? Ah, y de acá. Desde acá nomás. ¿Eh? Bueno. ¿Dónde le va a hacer? Ahí. Ahí se cae. Coordinador técnico de los juegos. Coordinador técnico de
Everley Samón, ¿cómo estás? Estamos aquí justamente ya de fondo observando también lo que es el compromiso entre Brasil y Chile, también lo que se está viviendo. Y estamos aquí con el coordinador técnico deportivo de los Juegos, Douglas Martínez. Bueno, Douglas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, también a todo el equipo ahí en la audiencia y a todos los televidentes. Bueno, contanos un poco también cómo se están viviendo los Juegos, cómo va. La verdad que muy bien, estamos por el cuarto día de competencia, los juegos se están desarrollando sin ningún inconveniente y ya estamos llegando a los partidos finales, ¿verdad? Que ya es lo que estamos aguardando y después esperamos poder premiar a todos los campeones. Bueno, increíble realmente, muchas disciplinas, cómo está vibrando la gente también, eso es algo muy positivo, ¿no? Sí, así mismo tenemos 11 disciplinas deportivas, 13 modalidades en total. Hay bastante acompañamiento de los padres, también tenemos muchos padres extranjeros que vinieron a apoyar a sus hijos, así que estamos muy contentos con la competencia. Nos quedan 2 días todavía de mucha competencia y bueno, le esperamos a la gente que se acerque para ver todas las modalidades. Como se dice, ¿dónde nacen las leyendas? Estos son prácticamente el futuro de varios países. Sí, así mismo, bien sabemos que estos Juegos Sudamericanos Escolares son el semillero para todos los países en lo que respecta al deporte en general, ¿verdad? Nosotros tenemos acá 13 modalidades, como mencioné, y bueno, hay varios atletas de elite que se iniciaron en estos Juegos, así que espero que el día de mañana estos chicos que están compitiendo hoy acá en nuestro país también puedan representar a sus selecciones. Hay que guardar bien esto, señoras y señores, porque yo creo que aquí próximamente alguno que otro va a estar en la NBA o algo de ello. También algún que otro jugador de fútbol también va a estar en el profesional, en el atletismo, en el ajedrez. Todos estos son el semillero y es algo bueno. Y realmente la audiencia, cómo crece también en el canal de YouTube, en Paraguay TV. Mucha gente que escribe, que interactúa, está muy pendiente de este evento deportivo. Sí, así mismo, bueno, sabemos que son menores los que están compitiendo, tienen muchísimo acompañamiento de toda la familia. Estuve viendo varias modalidades por YouTube y vi que hay una gran audiencia. Estamos muy contentos. Están compitiendo en las mejores sedes de nuestro país. Tenemos infraestructura de primer nivel, así que estamos muy contentos y te repito, tenemos 2 días más de mucha competencia. Queremos que la gente se acerque a apoyar a Paraguay y también por ahí apoyar a los demás países y seguramente vamos a tener mucho acompañamiento por los canales de YouTube y vamos a terminar de la mejor manera esta competencia. Así es. Bueno, estamos en vivo y en directo también, todas las personas que nos están observando también, así que saludo grande para todos ellos y bueno, se viene también este compromiso que está muy interesante, el desarrollo entre Brasil y Chile, prácticamente un choque de trenes hoy. Sí, en todas las modalidades se está definiendo, estamos llegando a la parte final, son partidos decisivos así como este. Son partidos importantes para ver quiénes llegan a los partidos finales que se van a estar desarrollando el día de mañana, por la mañana. Y bueno, vamos a lo largo del día vamos a estar viendo muchos partidos emocionantes y de mucho nivel, evidentemente. Gracias, Douglas. No, muchas gracias a ustedes y repito, le esperamos a la gente que se acerque al predio de la Secretaría y también en el Comité Olímpico para apoyar al evento y acompañar a estos chicos que están compitiendo y que tienen la mayoría su primer experiencia a nivel internacional y bueno, queremos que nuestra gradería esté llena para poder disfrutar del evento. Mañana un gran cierre también. Sí, así mismo, mañana tenemos las finales como te mencioné por la mañana y a la tarde esperamos cerrar de la mejor manera con la clausura y que bueno, que sea una fiesta también como lo fue en la inauguración. Gracias, Douglas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera entonces compartimos con Douglas, el coordinador específicamente de la parte técnica de estos Juegos Deportivos y bueno, muchísimas gracias también por todo esto, por tu tiempo también y bueno, de esta manera regresamos con usted, Everley Samón.
Ahí nomás está, mira, abierto, prendido. Ambiente. No, ahí más pegado a la baranda. Sí. Sí.
empate va a 5 minutos más, ¿verdad? Tiempo para un triple tiene.
Tiempo otra vez sin jugar. Qué puta. Tiempo otra vez, señora.
Verde, ¿verdad? ¿Qué te dijo?
Este ritmo se baila, se juega, que es
Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice: miénteme otra vez, una, dos o tres, lastímame de vuelta que me acostumbré. Caeré como que te olvidé, como que lo superé. Porque mejor es mi vida solo, que se pasa aquí sobre mi habitación. Caeré como que no me dolió, como que nunca pasó, porque en realidad no
micrófono. Nosotros no hablamos acá. Y en base lo trae a mí. Y en base, nosotros en base. Nosotros no tenemos cómo hablar. Para mí que allá en el ambiente del micrófono que entra en la cámara de... Que es el micrófono del ambiente de... Acá. El chongo. ¿Qué pasa? ¿Otro terminó? ¿Hacer otro terminó, verdad? Sí, es la cámara de Sergio, es la cámara de plano corto. Allá está el micrófono, te estoy apuntando ahora con la cámara de Sergio, donde está Ale. Allá. Ahí está Ale. Ahí está el mic. Ambiente. Y allá. Ale. Hola, vos.
En esta Sergio. Ahí voy a decir, no te voy a hablar. Que nosotros no hablamos. Así es, mi amigo. ¿Dónde no anda, lo? ¿Dónde está con el este? Ah, no. Está por acá, tenés que cambiar, güey. Por la horquilla, por la... ¿Este ves? Si que nos cambia, güey. Y acá tenés que cambiar. Ya cambié. Ahí sí, no veía todavía. Ahí funcionan los dos. Sí. Y ahí corta y funciona eso solo. ¿Con cuál? ¿Con este? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que está dando una... Hace rato Habla de un punto cuando está transmitiendo y dice, ay, mis hijos son las 12 días. Seguro allá abajo entonces. Yo le voy a entrar. O sea, que nosotros no, ahorita hablamos porque no tenemos cualquier mundo. Somos así, no se le quita de valor. Hasta ahí veamos, ya desde ahí. Dale. Este está para hacer nota con esto, ¿verdad? Este está para hacer nota con el mío, ¿verdad? Ya le voy tomando la mano, mira.
Búscale ole la cola a tu hermana. Búscale ole la cola. Ella es mi ñoña pechuga, mi ñoña petota la nena. Tiene la ñoña y no tiene papá. Tiene la ñoña y que no le está lulo a papá.
Jornada de viernes en la SND, en la arena de la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción, Paraguay, para todo el mundo. Ya estamos con la gran previa de estos Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. La propuesta en instantes entre los equipos femeninos de Paraguay y Perú. Etapa de definición, las chicas que buscan su lugar en la gran final de estos Juegos Escolares 2025 que se disputan aquí en Asunción. Todos los resultados ya vamos a ir repasando para todos ustedes, así como se merece esta selecta y gran audiencia que tenemos. Ya vamos completando prácticamente la semana con muchos reportes de sintonía, con mucho deporte escolar que reciben todos ustedes gracias a este enorme trabajo de un equipo técnico y humano impresionante que está al servicio de todos ustedes. Ya también vamos a ir recorriendo el escenario deportivo donde se van a llevar a cabo diferentes encuentros en todo lo que va esta tarde. Para eso, ya pasamos la pelota, hacemos el pase de pique para el querido Emma Cardoso. Adelante, Emma, te escuchamos, buenas tardes. Saludos, queridísimo Everley Samón, saludos también a toda la teleaudiencia de Paraguay TV. Estamos aquí específicamente ya desde el lugar de los hechos, donde se vive de pleno lo que son estos Juegos Sudamericanos Escolares, señoras y señores, y bueno, estamos aquí con Lesmer Vega, el entrenador que nos va a comentar un poquitito ya en la previa lo que es este compromiso deportivo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y acá disfrutando de este hermoso país. Bueno, ¿qué nos comenta? Un partido duro, el de hoy, Paraguay. Sí, Paraguay, dueño de casa, tiene la localía, considero uno de los candidatos al título de estos Juegos Sudamericanos, pero estamos ahí para dar la batalla, ¿no? ¿Y qué partido, qué encuentro se viene el día de hoy? A dejarlo todo en la cancha, ¿no? A dejarlo todo en la cancha, es nuestro último partido, una semana de mucho aprendizaje para nosotros y para este bonito grupo de niñas que representa a Perú. Un saludo grande también a toda esa gente linda de Ayacucho. Sí, un saludo grande a Ayacucho, al colegio Jean Piaget, donde pertenecen estas niñas, y también ¿no? a la Academia Molinos de Ayacucho, donde se forjaron estas niñas. Muchísimas gracias, profe. Vamos a ver si puedo llamar a las chicas también para que vengan, para que podamos hablar con ellas. Sí, con gusto. Vamos. Niñas. Bueno, vienen también. A ver, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mía. ¿Cómo estás, Mía? Bien. Bien. ¿Emocionada? También. Sí, me imagino un partido duro el de hoy. Sí. Sí. ¿Mucha preparación? También, mucho. A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Abigail. Abigail, a tan corta edad, ¿ya te veías representando a Perú a nivel internacional? No. ¿No? Es algo nuevo para todas nosotras. Jamás representamos. Estamos juntas creo que aproximadamente 3 años, ¿no? 3 años. Sí, 3 años para poder llegar acá. Sí. 3 años pelearon para llegar a este momento. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Jazmín Cerda Pomacanchari. ¿Cómo estás, Jamín? Bien, feliz de estar acá. Emocionada, me imagino. Todo Ayacucho, todo Perú, todo Lima, todo Trujillo te está viendo en este momento. Sí, estamos felices, contentas de representar a nuestro país, lo mejor. Al colegio también. Al colegio, a nuestra región, al país. Bueno, emocionada. Nosotros estamos también con todo lo que es la transmisión. Impresionante las personas que escriben desde el Perú. Impresionante nos cuentan que están desde su casa, desde el trabajo, pero que están ahí viéndoles en vivo y en directo. Sí, gracias por el apoyo. Creo que el apoyo lo recibimos desde el colegio, desde nuestros padres de familia que fueron la base para llegar hasta aquí. Sí. Creo que sin ellos no sería posible de esto. Gracias al colegio y pues gracias a todos nuestros familiares, amigos, profesores, todos. Bueno, muchísimas gracias, chicas. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, podés mandarle saludos, sí. Mía quiere mandar un saludo al 34 de... No, bueno. Yasmín quiere mandar un saludo a Chino, ¿qué número era? 21. El 21 de Perú. Ah, muy bien. Saludos para Chino, el 21 de Perú. Le
Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia que sé que me está viendo y a Sebastián. Yo quiero mandar un saludo a mis amigos, a mis familiares, a mi papá, a mis hermanas, en especial a mi hermana Joana, y a todos mis amigos, a Ailén, a Shmina, Darwin, Azul. Yo quiero mandar saludos a todos mis amigos, a mis familiares y pues muchas gracias por todo este apoyo. Bueno, gracias chicas, gracias. Bueno, gracias al profe Lesmer también. Vamos a ver también si alguna de las chicas del equipo de Paraguay también nos dan una manito. A ver, aquí están estirando, están haciendo ya sus trabajos. Vamos a ver también, me voy moviendo, estamos aquí en la cancha, en el escenario deportivo. A ver, profe, ¿tenés un minutito? Profe, vos, profe, un minutito. A ver, la profe también ya en estos momentos. Profe, realizando ya trabajos con goma, contanos un poco a las cámaras aquí. Evelyn, para las cámaras de Paraguay TV, para las cámaras de la Secretaría Nacional de Deporte a través del canal de YouTube. Muy buenas tardes para ustedes y gracias por estar transmitiendo los juegos. Gracias a eso ven muchas personas porque necesitamos el apoyo de todos. Profe Evelyn, ¿qué tan importantes son estos ejercicios con goma que están haciendo ahora las chicas? La verdad que estamos haciendo ejercicios para que puedan entrar de la mejor manera posible al partido y después tocar un poco ya de balón. Evelyn Brites, la profe entonces que nos está comentando esto. ¿Cómo ves un duelo, un rival duro también en el Perú, el que le toca hoy? Sí, un rival muy duro, juegan muy físico, pero ya estamos mentalizados para ganar este partido. Bueno, profe, a minutos nada más de jugar, ¿alguna jugadora que pueda dar unos minutos, pueda dar algo? Te envío ahora una. Gracias, profe. Bueno, la profe Evelyn también ahí compartiendo con nosotros, señoras y señores. Ya estamos a poquito, a instantes, señoras y señores, de que se juegue este duelo deportivo Paraguay. Se mide en este caso. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, emocionada me imagino, ya minutos más de entrar en acción. Sí, muy emocionada por jugar ojalá penúltimo partido para poder clasificar en la final. Se puede. Y Paraguay está tan cerca y siendo local. Sí, estamos muy emocionadas porque tenemos muchas ilusiones con el equipo. Lescano, a ver, por lo que pude escuchar de las peruanas, respetan mucho a Paraguay. El entrenador me dijo que el equipo de Paraguay es muy fuerte. Sí, nosotros también le respetamos tipo a todos los países, luego porque sabemos que es un sudamericano y todos los equipos son fuertes y todos se preparan muy bien. ¿Qué tan importante es hacer este trabajo con gomas, esto de precalentamiento? Ya, contanos. Y es para prevenir lesiones y eso, para poder entrar bien en calor, para no entrar duras al partido. Eso y es muy importante porque te ayuda para la movilidad y eso. Increíble, increíble. Bueno, ¿algún saludito que quieras mandar a papá, mamá, alguien que está viendo en este momento? Sí, a mi familia y a todas mis compañeras de Olimpia que siempre también están apoyándonos y eso. Bueno, muchísimas gracias, Lescano. Vamos a ver si alguno de tus compañeros no quiere venir a darnos también algunas declaraciones. Estrella, a ver, va a venir también Estrella. Estrella Galeano. Señoras y señores, está con nosotros Estrella Galeano también. Bueno, Estrella, contanos un poco también lo que se viene hoy. Y un partido más, si ganamos, ya vamos a jugar la final mañana a las 11, acá también. Entonces estamos más que preparadas para jugar. Bueno, yo me imagino la vibración debe ser fuerte porque una competencia a esta altura, sudamericano, se transmite por TV, ve mucha gente, el compromiso de representar a Paraguay. ¿Cómo sobrellevan todo eso? Y te pones nerviosa y ansiosa, pero o sea, eso nos pasó el primer partido, nos pusimos muy nerviosas y perdimos. Después se nos fueron más los nervios y pudimos ganar los otros partidos. ¿Y cómo hacen a esta altura ya para manejar bien esas situaciones, las emociones? Así es, porque hoy a jugar con todo, ¿no? Sí, con todo. Jugar con todo, ¿no? Sí, con todo. Ahora ganamos y después tenemos que jugar contra Ecuador. Nosotros salimos segundos y Ecuador pasa como primero y tenemos que jugar la final. Bueno, Alcaraz también está aquí con nosotros. Y yo siempre digo, a esta altura, digo yo, bueno, el dolor de hoy es pasajero, pero la satisfacción de ganar va a permanecer en el tiempo, ¿no? La gloria es para siempre, siempre. Sí, bueno, hoy a dejar todo. Sí, a dejar todo, cuerpo, alma, mente, sentimiento, todo. Gracias, Alcaraz. A usted. Bueno, ahí estuvo también Alcaraz también compartiendo con nosotros.
Ahí están las chicas ya, están todos ahí ya en el momento de precalentamiento, estiramiento, ya todo lo que corresponde también para ingresar. Nos comentaba hace rato Estrella que ya están mucho mejor las chicas justamente porque ya pasó ese periodo de ansiedad, ya están mucho mejor, ya sobrellevan aún mejor la situación ya que están con varios partidos ya jugando, varios partidos disputando y ya aquí la charla técnica, táctica, ya la arenga de por medio también le están diciendo y corroborando alguna que otra cosa ya para a minutos más de ingresar ya al campo Everly Samón. Por un lado está el equipo de Perú por allá, ahí con Lesmer, el entrenador, hablando. Por otro lado le vemos ya aquí el equipo de Paraguay ya apuntando y ajustando alguna que otra cosa ya para lo que va a ser este compromiso, este duelo que se tiene que jugar a minutos más de lo que va a ser el duelo deportivo. Y por supuesto también vemos ya como algunas intensifican con las gomas, otras estirando bien las piernas. Bueno, vamos a compartir también con Juan Cárdenas. Juan Cárdenas, el médico del equipo. Juan Cárdenas está con nosotros aquí, el médico del equipo. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, comentanos un poco cómo está el equipo, cómo le ves también, cómo está de salud, física, cómo está todo. Todo bien, gracias a Dios, al 100%. Al 100%, y bueno, comentanos un poco también las sensaciones por esta instancia en la que están, por todo lo que pelearon también. Y bueno, la verdad que las chicas nos tienen acostumbrados a que lleguen a esta distancia del torneo. Está muy difícil, los equipos cada vez están más duros. Algunas sorpresas inclusive de equipos que años anteriores eran más débiles, ahora vinieron más reforzados. O sea que se ve la garra de las chicas. Increíble, increíble. Hay un buen plantel y un buen ambiente también que se puede ver ahí justamente, que entre ellas como que ya se entienden todo, ya se conectan bien también y eso que termina impactando positivamente, ¿no? Claro, eso es fundamental. El trabajo en equipo, como todo deporte colectivo, es sumamente importante. Y las chicas están bastante bien conocidas, ¿verdad? Y espero que salgan victoriosas al día de hoy. Bueno, hoy victoriosa y bueno, mañana también sigue todo esto, ¿no? De los juegos. Claro, así es. Hasta la final no paramos. Hasta la final no paramos, con todo hoy. Con todo, con todo. ¿Gritas mucho? La verdad que yo estoy como médico voluntario ya desde hace 12 años y es imposible no ponerse nervioso y no tratar de entrar corriendo a la cancha muchas veces porque esa energía de los chicos es contagiosa y todo el mundo queremos alentar por Paraguay. Gracias, Juan. Dale, a la orden. Bueno, Juan, ahí vamos a ver si el entrenador puede darnos unos minutos también. Estamos a poquito. Atilio, bueno, Atilio también está con nosotros, señoras y señores. Atilio, un gusto, ¿cómo estás? Todo bien, a full con los chicos. Bueno, Atilio, contanos un poco, acá la clave emocional, psicológica para este presente deportivo. Así mismo, es fundamental, ¿verdad? Como nosotros hablamos con los chicos, en este tipo de competencia, ¿verdad? Más que la parte física, más que la parte técnica, más que la fuerza, ¿verdad? Tiene mucha importancia la parte mental, la fuerza mental, ¿verdad? Y mi trabajo justamente es ayudar a los chicos a que puedan sacar un poco todo ese ruido que hay, ¿verdad? Porque viene la competencia y yo soy local, ¿verdad? Yo no puedo perder y vienen esos pensamientos, ¿verdad? Que son un poquito alejados de la realidad, que hacen que justamente el deportista pierda efectividad, ¿verdad? Entonces el deportista se desconcentra porque a veces el evento te puede comer, ¿verdad? Te puede ganar. Entonces mi trabajo es hacer otra vez que los chicos tengan ese foco y que estén concentrados otra vez en sus tareas, en sus funciones, en lo que saben hacer, ¿verdad? Y sacar un poco de ese ruido externo, ¿verdad? Y entonces ese principalmente es mi propósito, ¿verdad? Y lo que trabajamos con los chicos, ¿verdad? Hacemos técnicas para que ellos se concentren, hablamos un poquito de esto que te hablé ahora y ahí entonces los chicos empiezan a bajar la ansiedad y pueden también rendir mejor, ¿verdad? Profe, comentanos un poco también cómo hiciste, porque en algún momento dado las chicas perdieron, ¿cómo hiciste para sobrellevar la carga de las chicas, emocionalmente cómo se sentían, cómo se sobrellevó eso? Claro, principalmente siempre entendiendo, ¿verdad?, que los errores van a estar y que uno puede perder, ¿verdad? Pero principalmente que el error no le defina a ellos, ¿verdad? Sino que al contrario, el error que les da una posibilidad de cambio y de mejora. Entonces nosotros empezamos a ver
empezamos a tomar esa situación, en vez de tomarla como negativa, hacemos el trabajo de transformar, ¿verdad? Ok, entonces puede ser que perdimos, puede ser que nos equivocamos en algunas cosas, pero tenemos otro partido para salir a ajustar, ¿verdad? Entonces ahí hacemos un poco ese reseteo de empezar de cero y en el próximo encuentro hacer todos los ajustes que hay que hacer, y ahí es donde las chicas otra vez, ¿viste? Vuelven a tener otra vez esa confianza y no se quedan en ese sentimiento negativo, ¿verdad? En esa mala experiencia, sino que hacen un reset, ¿verdad? Y vuelven a empezar. Entonces por ahí va un poco eso de cambiar malos resultados en proponernos otra vez nuevos objetivos. Esa sería un poco la fórmula, ¿verdad? Para salir de esos lugares. Increíble, increíble. Bueno, hay un buen ambiente, también se le puede ver a las chicas muy contentas, muy felices también. Así mismo, están enfocadas y están muy motivadas, ¿verdad? También son conscientes del trabajo que les tomó llegar hasta aquí, porque esto no es gratis, ¿verdad? Ellas trabajaron, compitieron todo el año, así que están listas también para demostrar eso. A ver, te pregunto yo, Atilio, ¿no? Sí, antes famoso en el día te hablo del deporte de hace años atrás. Siempre terminaba el partido, le retaban, le mandaban, le decían de todo. Pero hoy en día ya no es más así los compromisos. Ahora como que se les habla diferente, ¿no? ¿Cómo se le habla a esta generación actual? Claro, y lo que hoy en día se busca hacer un poco es también justamente cambiar ese paradigma anterior donde uno, ¿verdad?, le reta al deportista, donde hay un conflicto por el perder. Y es como que tratamos de rescatar las cosas positivas dentro de eso que no se dio, ¿verdad? De igual manera, siguen habiendo entrenadores, ¿verdad?, que tienen una forma así un poco más rígida de tratarle a los jugadores, pero también lo que buscamos un poco más es también aceptación, ¿verdad? En vez de negar esos sentimientos, que los chicos puedan también aceptar lo que sienten. Es normal sentir nervios, es normal sentir frustración, es normal sentir tristeza también. Tampoco vamos a decirle, hey, no llores. No, ok, estás sintiendo eso, sentí lo que querés sentir, le damos un poquito su tiempo, pero después ya empezamos a trabajar en el siguiente momento. Entonces, hoy en día la psicología deportiva pasa más por eso, ¿verdad? Por empezar a aceptar lo que uno siente, ¿verdad? Ser un poco más humano, que un deportista no es un robot, sino que tiene sentimientos, y después empezamos a rescatar las cosas positivas, y ahí vamos armándonos para el siguiente momento, que puede ser un siguiente partido, puede ser una siguiente temporada, puede ser el próximo año, o un próximo ciclo olímpico inclusive, ¿verdad? Entonces, pero es ahí donde uno vuelve a tener esa motivación, ¿verdad? Profe, y a ver, ¿cómo se trabaja en la voz interior de cada una? Porque cada una viene de un hogar distinto, de un hogar diferente. ¿Cómo se trabaja ahí emocionalmente para esta clase de equipos? Y ahí mira, ahí lo más importante también que ellos puedan un poco reconocer, así mismo como dijiste, cada una tiene una historia de vida diferente, ¿verdad? Y que ellas también empiecen a ser conscientes de que también se merecen venir a pasar bien aquí, a dar un buen espectáculo. ¿Por qué? Porque justamente hicieron trabajo. A ver, estos chicos son muy diferentes de repente a los compañeros de colegio, que a veces de repente van al colegio y luego ya están libres. Estos son chicos que van a entrenar, entrenan horas, dejan de ir a cumpleaños, dejan de hacer muchísimas cosas por su deporte, ¿verdad? Entonces ahí un poco para que haya esa motivación y esa concentración, tratamos de centrarnos en eso, en que están listas, están preparadas, tienen lo necesario, ¿verdad? Y hacer un poco que ellos reconozcan que tienen, porque a veces estos eventos te hacen un poco dudar de tus capacidades porque algo no empieza a salir. Pero ahí hacemos justamente ese análisis de vuelta. Mira, todo lo que hiciste, todo lo que estuviste creciendo, entonces estás lista. Y esa voz interior ahí, ok, claro, estoy lista, yo ya sé lo que tengo que hacer, estoy preparada. Y ahí es como cambia un poco la cosa. Muchísimas gracias, profe Atilio. Es un placer. Estamos. Bueno, ahí estuvo el profe Atilio también comentándonos un poco, bueno, las chicas que ya van trabajando, ya van haciendo su trabajo, estamos a minutos nada más, señoras y señores, de que empiece, de que arranque todo este gran encuentro deportivo, ya los jueces ya acomodándose, la planilla hasta lo último, vemos ya también al plantel de Perú, todos reunidos, todos ahí ya también charlando, hablando justamente Lesmer, dando alguna que otra indicación, pues vemos más allá, y bueno, el equipo de Paraguay ya ajustando detalles en este calentamiento para aflojar un poco los músculos, hicieron trabajo de gomas y ahora están haciendo sus trabajos justamente ya con los balones, ya pensando en lo que va a ser este duelo deportivo, que ya en instantes, ya en minutos más, vamos a tener más novedades también de todo lo que va a ser este encuentro deportivo. Esta es la información que teníamos desde aquí, mi querido Ever Leguizamón. Correcto, gracias Emma. Emma, y en cuanto al movimiento de público,
cómo estás viendo, llegan las familias a apoyar. También hay que decirle a la gente que estamos a través del canal de YouTube también de la Secretaría Nacional de Deportes, en donde pueden enviar sus mensajes y ya vamos a estar leyendo. Entonces ingresar al canal de la SND, elegir la opción de básquetbol en vivo y ya vamos a recibir sus mensajes en el chat. ¿Cómo está el ambiente por ahí? Es cierto que estás en la cancha con las jugadoras, con el cuerpo técnico, pero a nivel de gradas, el apoyo familiar que siempre es importante. Y la verdad, mi querido Everley y Samón, hay un punto importante. Vemos a papá, mamá, se ubican más para allá, donde está la bandera justamente de Paraguay. Ahí vemos al lado de los juegos escolares. Hay un grupo importante de padres que se ubican justamente ya en ese sector, justamente donde están ahí hablando entre ellos ya sobre este duelo ante el combinado de Perú. Vemos ahí un grupo importante de hinchas de Paraguay ya listos para verles entrar en acción a sus hijos. Una cosa es lo que nosotros vemos a través de las imágenes de la televisión y todo eso, pero y vos que estuviste ahí al lado, conversando con las protagonistas, ¿cómo sentiste? ¿Las escuchaste bien? ¿Ansiosas? ¿Nerviosas tal vez? ¿O con la serenidad para poder enfrentar un partido que le puede llevar a la final nada más y nada menos? Y Ever, la verdad de la situación, yo le veo muy felices, yo le veo muy tranquilas, le veo muy bien al equipo de Paraguay. No, hay un ambiente que se puede percibir muy positivo por lo que se puede ver a esta altura. El equipo de Perú también, aquí viene la número 24 de Perú, mi amigo Ever. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Soy Kiara Pariona de la selección del equipo de Perú. Y yo quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado desde el inicio de este campeonato, más que nada a nuestros padres y al colegio también. Esto empezó hace 3 años y ninguno de nosotros creíamos que íbamos a llegar a un sudamericano como el que estamos ahora. Conocimos a muy buenos equipos durante toda esta estadía, como es el equipo de Paraguay que vamos a enfrentarnos hoy día también. Y muchas gracias por todo eso. Gracias, gracias. Realmente guapitas ustedes, estuvieron peleando contra viento y marea. Mucho batallaron para llegar a donde están. Sí, batallamos demasiado. Hace 3 años, cuando todos nos consideraban un equipo pequeño, todos los equipos de nuestra localidad también nos dejaban por 20, 30, 40 puntos. Y por eso nadie confiaba en que íbamos a llegar acá. Teniendo la excepción de nuestros padres, que ahora nos están viendo desde allá y que le agradecemos demasiado. Ya, muchas gracias. Yo digo no a esta altura. Hoy vemos la realidad de Perú, pero yo digo, bueno, ¿cuánto habrán peleado para llegar a este punto en su carrera, no? ¿A cuánto han renunciado para estar donde están hoy? Renunciamos a muchas tardes con familia debido a que los fines de semana teníamos que ir a competir a lugares o también en nuestra localidad. Guapitas, guapitas, éxitos. Muchas gracias. Gracias, bueno, ahí está también una de las peruanas también dando un poquitito sus palabras también, que nos habló, que nos comentó también de lo que es el encuentro del día de hoy. Vamos a ver también si aquí las paraguayas ya haciendo sus triples, ya anotando también, sumando aquí también, llega el balón, señoras y señores, de los diferentes ángulos. Ya están probando, ya están justamente, ahí está la profe Evelyn también muy seria, muy atenta también mirando el desarrollo de lo que es el encuentro, de este calentamiento ya para el encuentro deportivo. Mi querido Everley Samón, ambiente positivo desde aquí. Muchísimas gracias, Emma, muchísimas gracias por estos primeros informes desde parte baja. Qué bien se lo ve, qué bien fotografía usted en la televisión, mi querido Cardoso. El perfil ahí se puso de costado, la cámara lo busca. Me parece muy bien y sobre todas las cosas mucho contenido. Yo creo que la gente que está afuera está contenta por estos reportes, por este informe. Así que Emma, adelante, adelante. Y cuando tengas algo más por ahí, pegarnos el grito. La comunicación es impecable, te escuchamos perfectamente y te vemos también de la misma manera. Así que dejar a trabajar allá las chicas, ya que no te quieran sacar de la cancha, porque ya están empezando los trabajos precompetitivos. Porque este partido va a arrancar en 8 minutos. En 8 minutos ya estaremos llevando los relatos
y comentarios de este gran partido de básquetbol entre las chicas de Paraguay y de Perú. Así es, mi querido Ever. Bueno, en breve retornamos para más comunicación desde aquí, justamente desde aquí, el estadio principal de la Secretaría Nacional de Deportes, para traerles todas las novedades sobre este encuentro deportivo. Muy bien, gracias Emma, gracias, hasta un próximo contacto. Emanuel Cardoso desde nada más y nada menos que el parquet del SND Arena Stadium, en donde en instantes más se van a presentar los equipos de Paraguay y Perú en estas prácticamente semifinales, porque este es un torneo que se juega todos contra todos y los dos primeros que finalizan primeros en la tabla van a disputar por la presea dorada por el primer lugar, y obviamente el que pierda ese partido va a ser el adjudicado con la medalla de plata, que significaría el segundo lugar en esta competencia. Paraguay, que viene a hacer buenas presentaciones en básquet, lo mismo a Perú, ambos tienen las posibilidades. ¿Por qué? Fijémonos que Paraguay está con 7 unidades, Ecuador lidera esto con 8, que va a jugar su partido ante Uruguay a las 5:30 de la tarde, sería el último partido de la jornada de las chicas en básquet. Ecuador tiene 8, Paraguay tiene 7, Brasil y Chile, que se enfrentan en el siguiente turno, tienen 6 puntos, Perú está con 5 y Uruguay con 4. Por eso es importante para Perú el escalar, por eso es importante asegurar los puntos para Paraguay para ya prácticamente quedarse en la parte más alta de la tabla y pelear por la medalla de oro. Y Ecuador también, que tiene 8 puntos, enfrentará a Uruguay, que tiene 4. Escucho, Emma, adelante, de vuelta contigo. Saludos, mi querido Ever Leguizamón. Saludo también a toda la gente que está observando también esta gran transmisión de este evento deportivo. Señoras y señores, estamos aquí con los papis de las niñas que están entrando en acción. Bueno, el papá de... Soy el papá de Isabela Pajés. Bueno, contanos un poco cómo te sentís. Bueno, primero estamos muy orgullosos de las guerreritas que la vienen guerreando durante toda la semana, pero más allá del resultado creo que coincidimos con todos los papás de que es el esfuerzo que están poniendo las nenas, la capacidad que tienen de reponerse de cualquier momento adverso dentro del deporte y cómo le está forjando a ellas también como persona. Tenemos que felicitar a la organización porque fue impecable hasta ahora, nuestras nenas fueron muy bien atendidas, más allá de que sean locales, pero creo que eso también es un punto a destacar, y lo importante que es transmitir el deporte como una opción para poder desarrollarle a nuestros niños, no solamente física, sino mentalmente también, creo que es importante y eso lo están dando ellas como ejemplo hoy. Papá estaba veando todo acá por su hija, señoras y señores. Bueno, la mami de... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la mamá de Mía Lescano, jugadora también. Bueno, contanos un poco cómo te sentís, Mía Lescano aquí dándolo todo. Ay, con el corazón súper hinchado, inflado, orgullosa. Inexplicable es todo lo que estamos viviendo. ¿Podés dormir de la emoción? No, hoy apenas no pude ni almorzar de los nervios. Por suerte ella no está conmigo, están concentrando a otro lado, así no le contagio mis nervios, pero sí, estoy súper ansiosa más que nada. No podemos dormir, no podemos trabajar, no podemos hacer nada tranquilos porque estamos pendientes de ellas, de lo que hagan y por sobre todas las cosas como familia, como papás, contenerles desde la distancia. Nosotros no tenemos contacto directo con ellas porque están concentradas y venimos acá en la hinchada, en la gradería a darlo todo también por ellas y gritar cada tanto que hacen, cada esfuerzo que ponen y por sobre todas las cosas, no importa como dije el resultado, estar alentándole y haciéndole saber que la familia está detrás de ellos. ¿Alguna vez pensaron que iban a tener una situación como esta de estar aquí así en un compromiso como este, que estén tan lejos de ustedes a corta edad? Sí, totalmente. Bueno, en realidad sé de la capacidad de cada una de ellas, sé que pueden llegar lejos, sé que van a llegar lejos, este es el principio de su carrera deportiva. Pero es un orgullo, que vistan la camiseta que le representan al país, es un orgullo inmenso, es una de las, al menos de mi nena, es una de sus mayores metas, ¿verdad?, que tenía, y súper orgullosa de ellas.
lo que están logrando como equipo. Más allá de todo, creo que son excelentes personas, excelentes jugadoras, y eso es lo que les lleva también a este lugar, a que estén donde están. Bueno, contanos un poco también, me imagino un mensajito para tu hija que estará viendo y va a ver después va a ver la grabación. Bueno, para Isabela y para todas mis sobrinas, porque todas ponen de su parte, decirles que todos estamos absolutamente orgullosos del trabajo que están haciendo, que nos ponen, como dijo mi mamá compañera, el corazón henchido. Es un orgullo verlas vestir la camiseta y representar a Paraguay. Y creo desde la familia estamos ahí acompañándolas y decirles que les amamos con toda la fuerza, que los gritos que sienten en la gradería no dimensionan el amor que le tenemos todos y que estamos muy, muy orgullosos de todo lo que están haciendo. ¿Un mensajito para tu hija? Igual como dijo el papi, nada, que estoy súper orgullosa de ellas, de mi nena también. Y que nada, que le amamos, que yo estoy acá en representación de toda una familia que está pendiente a ella, a todo el equipo. Y nada, todo nuestro orgullo, nuestro amor con ellas. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a la mami y al papi también. Yo estoy muy emocionado, que me contagian toda la emoción porque yo no sé lo que hace, que tu hija esté ahí jugando, que esté ahí poniendo todo y que bueno, va a entrar en acción. Muchísimas gracias, muy emocionado, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias Everly y Samón, gracias a Teleaudiencia, gracias Ramón, gracias Andy, gracias a Francisco, bueno, a Junior, a todo el equipo también que estuvimos, a Pam, a Lore, a todo el gran equipo también aquí, informando también sobre todo esto. Ya en instantes arranca el compromiso deportivo, compañeros. Correcto, gracias Emma, un saludo también para los padres de las atletas y te esperamos aquí en la sala internacional, cabina 18 de nuestro coliseo, así que acércate de vuelta, te espera tu audiencia internacional, señor, que ya está ávida de que le leas los mensajes que van cayendo a nuestro chat del canal de YouTube. En breve Paraguay, en breve Perú. Esto es en básquetbol femenino, Juegos Sudamericanos Escolares a sub-20-25. Paraguay que anota en la planilla a Galeano, Campos, Benítez, Lescano, Jiménez, Talavera, Alcaraz, Quintana, Aguilera y Pajes. Por su parte, las peruanas que están para este compromiso, Najarro, Robles, Aima, Cerda, Álvarez Díaz, Pariana, Gamboa, Ramírez y Vega, las que están habilitadas para este gran compromiso que vamos a tener a continuación por esta pantalla en los Juegos Escolares Sudamericanos a sub-20-25. Que arrancamos bien temprano con otros deportes. Hoy hay jornada de definiciones. Hay que decir que en el básquet masculino también Brasil se impuso a Uruguay esta mañana. Esta tarde partidos también de femenino. A las 15:45 Chile enfrenta a Brasil y a las 17:30 Uruguay enfrentará a Ecuador. Todo listo para el arranque de este compromiso. Ya están las chicas ubicadas, cada una en sus respectivas posiciones dentro de la cancha. El árbitro del partido con la bola en la mano ya se prepara para el lanzamiento correspondiente. Ya están las que van a saltar. Bola arriba, gana Paraguay en el salto y ya comenzó el básquet aquí en el SND Arena. Perú con la pelota, intenta la personal, la salida. ¿Hay falta o no? No, señor. Hay reposición del fondo y favorece al equipo de Perú. Sí, señor. Va a salir con la pelota la número 4, Najarro. Najarro que intenta la conexión, pero recupera Paraguay por esa zona con la jugadora Kenia. Sí, señor. Kenia Jiménez, que gana al fondo con tablero. Punto para Paraguay. Los primeros dos a favor del albirroja. Sigue Perú buscando el empate rápidamente, pero no, se equivoca en la definición y sale Paraguay de vuelta con Galeano. Galeano que hace la finta, busca atacar el aro, retrocede para Alcaraz. Alcaraz gira la pelota para Talavera. Talavera ahora por el medio, otra vez Alcaraz. Alcaraz buscando la conexión con Galeano. Esta que sale, hay que lanzar porque se acaba el tiempo. Entra Paraguay bajo tablero, doble para Paraguay. Otra vez Kenia, metiéndose como Juana por su casa. Tablero y vale, Paraguay gana 4-0 en el arranque de este partido ante Perú. Perú que insiste, Perú que busca, Perú que pica la pelota, la número 13, Cerda
Cerda con el balón, buscando el tiro con flotador, pero esa pelota no entra. De vuelta el rebote otra vez con Cerda, pero el balón no quiere entrar y va a ser salida para Paraguay. Sí, señor, va a jugar Paraguay de costado con Alcaraz. Ya la pelota en poder de Kenia. Kenia Jiménez rotando el balón para Galeano. Galeano que se mete la pelota y la asistencia para Quintana, que se mueve bien y doble para Paraguay. Arranque perfecto, 3 ataques, 3 anotaciones. Paraguay gana el partido 6-0. Sale Perú, insiste, busca, se prepara. Desde muy lejos viene el tiro. Desviado y recupera Quintana, que sale a toda velocidad. La 14 de Paraguay retrocede, se enfría, la tiene Kenia Jiménez. Jiménez para Galeano, bien parada para el lanzamiento e intenta la penetración, vuelve a salir Alcaraz con la pelota, la pivot, la pelota para Kenia sin marca, lanzó en el borde, recupera Galeano, la pelota es para Paraguay, otra vez el tiro, lo tiene Kenia, intenta la personal. Mucha marca en el camino y sale Perú. Sale disparada Najarro que busca el aro. Lanzó adentro. Punto para Perú. Punto para el conjunto de Perú. Paraguay ahora gana 6-2 con 7 minutos y 45 segundos por jugar en este primer periodo. Avanza la albirroja. La tiene, la mueve. Kenia para Galeano. Galeano que insiste, que busca por la zona izquierda para Quintana en la zona pintada. Quintana se mete. El tiro que no quiere ingresar, esa pelota que vuelve a salir y es salida para el conjunto peruano. La presión de Paraguay es bien arriba. Paraguay que intenta recuperar rápido el balón. Hay falta, hay infracción, hay salida para el conjunto albirrojo. Es lo que marca el hábito del partido. Quintana que sale de la cancha, se pone a un costado y va a reponer el juego para la albirroja. La mueve Paraguay, la tiene Galeano. Galeano que busca el espacio, está sola, era Campos, ¿sí o no? Campos que lanza, el tiro sale lejos, la recupera Galeano, que vuelve a insistir, Quintana de afuera, triple para Paraguay. Lo hizo Quintana. Sí, señor, la número 14 desde muy lejos. 3 puntos más para Paraguay, que ahora gana 9-2 con 6 minutos y 50 segundos por jugarse. Responde Perú de 3, lanzamiento que no ingresa y recupera el balón Paraguay con Quintana. Quintana que adelanta la pelota para Kenia Jiménez. Kenia que respira, que mueve el balón. Aparece Mía por el segundo o por la segunda zona. La pelota que no entra, recupera el número 13 Alcaraz. Alcaraz para Kenia. Kenia que aguanta, que mira, que levanta, que busca la salida, no encuentra la opción de pase. Apareció Galeano que intentó desde una bandeja, termina rebotando la pelota y otra vez es para Paraguay. Galeano, la número 2 que la tiene, busca la conexión con Campos que desde el que saca el tiro, sí señor, y esa pelota que no entra. Perú que respira, Perú que saca y ya tiene de vuelta el contragolpe el conjunto peruano. Bien cerrada ahora la defensa de Paraguay. Perú tiene que moverla de un lado para otro si es que desea la anotación. La tienen por la derecha, la marca es de Quintana, buscando la finta, el cuadro peruano adentro, hay doble para Perú, sí señor, Perú que anota su segundo doble en el partido, ahora Paraguay gana por 9-4. Así es, la gente que sigue escribiendo también los mensajes, saludos a Tracy, saludos a Amada, saludos también a Maxi Mancilla, saludos también... ¿Cuánto va? Pregunta Maxi Mancilla. 9-4 gana Paraguay. Saludos a Alexis, que habla también, Alexis, sobre una situación. Sí, entiendo. Sigue más mensajes. Fran dice, bueno, piden demasiado tiempo. Dice, le damos a Bosque. También saludos para Amada, Tracy, bueno, toda la gente que va escribiendo. Karina Valdés también. Viva Chile, dice. Seguimos leyendo los mensajes. Pueden escribirnos a... Por supuesto que vamos a leer todos los mensajes, desde qué parte, desde qué punto del país nos ven de Paraguay, nos ven desde Perú, desde Trujillo, desde Ayacucho, porque el colegio me mencionaron que es de Ayacucho, así que saludo grande al colegio Jean Piaget, que es el colegio de las chicas del equipo de Perú también. Por supuesto también que vamos a ir leyendo los mensajes también de la gente linda de Lima, de Perú, de todas partes
que están viendo esta gran transmisión donde Paraguay tiene la supremacía, donde Paraguay pudimos escuchar más bien, de que las chicas se sienten en un ambiente muy positivo, tienen un entrenador, un psicólogo también, que les habla, que les guía, que les dice cómo administrar estas cosas, que en el partido que perdieron les dijo que no hay que quedarse con eso, que eso ya pasó, borrón, cuenta nueva, ellas son ganadoras y mira, de allí en más Paraguay obtuvo buenos resultados. Mencionaron justamente las jugadoras que la ansiedad del primer partido sí les traicionó un poquitito, que les jugó en contra, pero que después ya pudieron reapuntar. Así que guapísimas las chicas en este partido, súper interesante, donde Paraguay de ganar va a estar en una instancia mucho más importante. Es así, va a llegar a la última instancia del torneo, tras esa gran recuperación que venía marcando Emma, y aquí Paraguay que está marcando también la diferencia en este primer cuarto. Otro punto más para el conjunto albirrojo, lo hizo Quintana. Paraguay que ahora suma 13 puntos, 13 para Paraguay, 4 para Perú, con 3 minutos y 35 segundos en el reloj. Perú que busca, pero se encuentra con una defensa paraguaya bien parada, bien cerrada, marcando bien los espacios, y Perú que no tiene tampoco el tino para encestar desde larga distancia. Así que el partido se presenta cómodo hasta ahora para Paraguay, y eso se refleja en el marcador. Intenta Perú bajo tablero, otra vez buscando el doble, no, el rebote de vuelta es para Perú. Ahora sí la recupera Paraguay, sale disparada Galeano, metiéndose hasta el fondo. Galeano, no hubo falta, tampoco entró la pelota, recupera Perú en la salida. Hay falta o pasos, sí, hay pasos, camina la peruana y hay salida de costado que favorece al conjunto paraguayo. Va a ser saque de banda. Ella se está preparando todo para que se pueda cumplir ese saque. Justamente Quintana con la pelota. Quintana que busca a Kenia. Kenia abre por el costado para Galeano. Galeano para Quintana, solo en el poste bajo. Falla el tiro. Parecía fácil, pero no ingresó esa pelota. Sale en la réplica Perú buscando el descuento. No encuentran el pase. Tampoco lo intercepta Paraguay. Un error no forzado. Habrá saque de costado para la albirroja, que tiene todavía por jugar 2 minutos y 46, pero que está ganando el partido por 13-4 en este primer periodo. Mi querido Ever, la gente que sigue escribiendo también sigue mandando sus mensajes. Mandamos un saludo muy grande. Les gusta tu relato, dice. Y mandamos un saludo grande a el señor Amancio. Mandamos otro saludo también al señor Víctor Matías Aranda. También a saludo grande a Matías Aranda. Y saludo grande también a Emiliano Miranda, viendo también la gran transmisión de Paraguay TV, por supuesto en este compromiso donde Paraguay le gana por 10 puntos de diferencia al combinado de Perú. Así que saludo grande para todos ellos, y saludo también para Adela Talavera, dice vamos Paraguay, y pone la bandera rojo, blanco y azul de nuestro país. Pueden seguir escribiendo, pueden seguir enviando sus mensajes al chat de YouTube, que cada vez hay más personas que están viendo la gran transmisión del día de hoy de este evento deportivo. Seguimos, Ever. Aquí hubo falta y doble para Paraguay. Jugada de 3 puntos que lo consigue Galeano. Paraguay que extiende su diferencia. Ahora Paraguay tiene 19, Perú tiene 6. 1 minuto 57 por jugar en el primer periodo. Sale el equipo de Perú. La pelota que la manejan por el costado derecho, encuentra el espacio, cruza toda la bomba y la vuelven a sacar. Viene el tiro adentro. Punto de Perú, lo hizo Robles. Buena circulación, buena rotación. Lanzó de manera solitaria la número 7 de Perú. Avanza Paraguay. Paraguay con la pelota. Ya está lescando en la cancha. El tiro de Caña. Rebota de vuelta. Ese balón recupera Perú. Avanza el conjunto Inca. Se mete hasta el fondo. La pelota que no quiere ingresar dentro de la canasta y sale de vuelta Paraguay con un bochazo largo para que la derecha aparezca Talavera y esa pelota caprichosa
bordee el aro y salga de vuelta. Recupera Perú. Tiene todo para encestar. Salen de vuelta de la bomba. Ahí está justamente en la blusa número 13, Cerda, para sacar el tiro de 3. Se le movió el aro y recupera Paraguay. Salida de la albirroja con Quintana, que hace la pausa, se frena. La pelota ahora para Talavera, que organiza, que hace la seña. Se mueven las albirrojas en el poste bajo. Aparece Quintana. Hay falta. Falta de la peruana. Habrá juego para Paraguay. Pelota desde el fondo. Ya la tiene Talavera, jugando rápidamente con Kenia. Kenia, el centro. Triple de Paraguay. Sí, señor. Anota Aguilera, que ya también está en la cancha. La número 15. Triplazo para Paraguay, que ahora gana 22-8 con 18 segundos por jugarse. Aparece Perú, que la pierde. Increíblemente pierde la posibilidad Perú de 3. Viene el tiro. No ingresa. El tiro de Pariona y sale Paraguay. Se acaba el primer periodo. 3 segundos. 2, 1. Intenta. Hay falta. ¿Habrá lanzamiento o terminan el partido? O sea, el primer periodo. Vamos a ver. Vamos a confirmar. Porque se produce la falta antes de la chicharra. Sí, señor. Va a la línea de tiros. Kenia Jiménez. Pica. Flexiona la rodilla. Lanza el tiro. No pasó nada. La pelota en el borde del aro. Tiene un segundo tiro. Es lo que están marcando. Están revisando algo en la mesa. Si va a haber o no alguna infracción más, alguna falta técnica o no. O advertencia simplemente. Vuelven. Es que se fueron todas de la cancha. Y todavía es parte del juego. ¿Por qué? Porque todavía queda algo de tiempo. Y se tiene que jugar. Por ahí hay un rebote. Y debe haber jugadoras en la cancha. Ahí está Kenia Jiménez, que vuelve a picar. Pica. Lanza. Afuera. Y ahí está. Ahora sí, el chicharrazo. Se fue el primer periodo. Victoria de Paraguay. Tremendo el arranque del conjunto albirrojo, que está ganando el partido por esa diferencia. Qué encuentro, señoras y señores, qué encuentro del día de hoy, donde el triunfo es a favor del equipo local, a favor de Paraguay ante el equipo de Perú. Y Adela Talavera dice, vamos Paraguay. Jacqueline Balcevich, 1970, que escribe también, poniendo los corazoncitos en alusión a Paraguay rojo, blanco y azul. La gente que puede seguir escribiendo, puede seguir enviando sus mensajes también aquí en el chat, en vivo, en directo también de YouTube. La gente que se sigue sumando también, por supuesto, la masiva audiencia ya a esta altura en el chat de YouTube. Estamos hablando de este duelo deportivo entre el equipo de Paraguay y el equipo de Perú, señoras y señores. Ya en el momento de la charla técnica táctica, ya para ajustar las cosas, ya para ver qué puede corregir, qué puede ajustar el equipo paraguayo para lo que va a ser este segundo periodo que se viene del duelo deportivo entre, sí, Paraguay, que juega ante el cuadro de Perú, señoras y señores. Por supuesto que hay también muchos, otros deportes también que se van a seguir jugando el día de hoy. Hoy, señoras y señores, 17:30. Te cuento lo siguiente, señor Ever, de la audiencia. Paraguay va a jugar ante Bonaire por el tercer. Y también básquet 3x3, señoras y señores. Sí, masculino. Paraguay tiene la oportunidad de obtener la medalla de bronce. Y además también a las 18 horas en femenino, Argentina se mide ante Chile en la final. Va a ser a las 18 horas. Paraguay-Chile, Argentina-Chile. La final, básquet 3x3. Y 18:30 horas,
masculino, Argentina-Chile, la final. Se van a enfrentar, señoras y señores, básquet 3x3 en los duelos del día de hoy. Sí, hay mucho todavía por jugarse. Leticia María Villalba Peña dice, vamos Paraguay. Gracias, Leticia. ¿Desde dónde nos estás viendo, Leticia? Cuéntenos, Jacqueline, desde dónde nos ven. Cuéntenos a toda la gente también desde dónde nos ven. Por supuesto, saludo grande a Junior también, que está trabajando full en la producción de todo el evento. Sí, señoras y señores, trabajando y observando también la transmisión del evento del día de hoy. Sí, Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Saludos también al señor Francisco, que está trabajando arduamente en todo lo que es este evento de los Juegos Sudamericanos Escolares. Saludo también para Ramón Hermosa, que también está trabajando full en toda la producción de este mega evento. Para Andy, para el señor Benjamín Parodi, para Paola también, sí, casi le dije Lorena. Y saludo también para todo el gran equipo que está trabajando. Y esto que sigue, sí, Paraguay 25, Perú 8. Sí, señor, entre otras cosas, en cuanto al voleibol de playa, vamos a actualizar esto que pasaba esta mañana. Ecuador ganó a Chile 2-1, Argentina cayó ante Brasil 2-0, Ecuador le ganó 2-0 a Chile y Brasil en masculino, volvemos otra vez. En femenino, Ecuador le ganó 2-1 a Chile. También en femenino, Brasil le ganó 2-0 a Argentina. En masculino, Ecuador superó 2-0 a Chile. Y en masculino también Argentina cayó ante Brasil por 2-0. Las finales marcadas para hoy, 16 horas. En femenino, Paraguay-Chile, que juegan por el tercer puesto. En femenino, tercer puesto masculino, Ecuador-Paraguay. Esto a las 16:45. Hoy, señoras y señores, en voleibol de playa, entonces Paraguay en femenino y en masculino podría ganar la medalla de bronce. 17:30 femenino, Brasil-Ecuador, la gran final. Y a las 18:30 en masculino, Brasil-Argentina por la gran final. Esto en vóley de playa esta tarde. Cuando avanza Paraguay, segundo cuarto de básquetbol. Señoras y señores, 25 para Paraguay, 8 para Perú. Avanza el combinado albirrojo, hasta el fondo entraba Galeano, la pelota que sale de vuelta de la zona caliente, intenta Perú, se le fue, pase largo y no pudo el equipo peruano conseguir el tanto que le permita descontar. Un abrazo grande, un saludo cordial para el querido Douglas Martínez, el coordinador de los juegos, que está siguiendo las transmisiones constantemente, sobre todo cuando el Team Paraguay está en acción. Aquí la pelota, el lanzamiento de 3, Lescano no pudo convertir, sale de vuelta Perú, 25-8, 7 minutos por jugar en el segundo periodo. Intenta el cuadro peruano, encuentra el espacio, gira la jugadora, lanza el tiro, rebota por el tablón y sale Paraguay, sale Kenia Jiménez disparada, va a ser rebandeja, no hay falta y esa pelota que no ingresa dentro del aro, casi jugada de 3 puntos. Lo cierto es que hay una falta, hay infracción, irá a la línea Kenia Jiménez. ¡Qué partido, señoras y señores! Sí. Paraguay, 25 puntos. Perú 8. ¿Podrá ser la heroica Perú? Lo cierto, lo concreto es que Paraguay tenía un tiro muy cercano, no pudo concretar. Y bueno, tiene otra oportunidad. Respira profundo, mira, apunta, calcula. Hará el punto. Sí, señoras y señores. Nuevamente le digo que no era, no pudo anotar. Bueno. Pero lo importante es que intentó. Bueno, saludo a toda la gente linda que está escribiendo también aquí. Explota el chat de YouTube. No paran de llegar los mensajes, así que apúrate para enviar tu mensaje porque esto está colapsando. Jacqueline dice lo siguiente: grande los chicos y las chicas del básquetbol de Paraguay. Deporte en alza, el femenino haciendo historia, dice.
Wilda Recalde, vamos Paraguay, dice, saludo grande Wilda Recalde. ¿De dónde nos escribís, Wilda Recalde? ¿Estás viendo a través de Paraguay TV? ¿Estás viendo a través del YouTube? Contanos. Nelly Cáceres dice, saludos desde la Perla del Norte Concepción, número 13, Gaby Alcaraz. Gracias Nelly Cáceres también, te agradecemos muchísimo. Ahí está entonces el saludo para la Perla del Norte Concepción, la número 13, Gaby Alcaraz. Bueno, dice Chile Chichi, dice fuerza Paraguay, excelente la pivot número 14 del equipo de Paraguay. Me va a confirmar quién es Quintana, sí, la paraguaya que se destaca. Bueno, sigue explotando aquí los mensajes del YouTube, así que vamos a darle una pausa, así que sigan enviando, que la audiencia va creciendo cada vez más. Y seguimos con el relator, sí, el relator que la gente quiere, el queridísimo Ever Leguizamón. Muchas gracias, señor Cardoso. Esto está 25-11 a favor de Paraguay. Segundo cuarto del partido, 5 minutos con 13 por jugar. Sale desde el fondo Paraguay, la tiene Lescano, avanza con seguridad la finta, la bandeja ingresa, sí señor. Doble para Paraguay, de gran factura, gran intervención individual de Mía Lescano. Tablero y vale, Paraguay extiende la diferencia, Paraguay 27, Perú 11, 4 con 53. Avanza el conjunto peruano, que no tiene, digamos, la llave como para entrar y penetrar esa defensa paraguaya que está muy bien posicionada. Por eso lanza de 3 desde muy lejos. No alcanza el aro, corto el tiro. Va a ser una pelota nueva para Paraguay. Va a salir del fondo, nueva posesión y con la posibilidad de seguir ampliando. Cuando vemos de nuevo la repetición de la canasta de Lescano. Amaga para la derecha, se mete por adentro y saca la bandeja. Ya la tiene Pajes. Pajes para Paraguay, Pajes para Lescano. De 3, viendo un lanzamiento. Se le movió el aro a la paraguaya. Creo que era Lescano. No era Lescano, era Galeano, que estaba ahí muy cerca de la jugada, pero el tiro salió mal. Avanza Perú, 4 con 15. Perú con la pelota. No llega al aro. Y recupera Paraguay, sale disparada Campos, Campos con el balón, intenta la conexión, no puede, el remate, ahora sí hay doble, excelente movimiento, doble para Paraguay, un doble que viene desde la banca, ya estaba Lescano, qué buen movimiento, con la zurda, con la mano izquierda, lanza el tiro y adentro, avanza Perú, pero la vuelven a sacar del área. El tiro no llega, no tiene fuerza. Ahora sí, pero corrige. No hubo reacción de Paraguay en el rebote y corrigió la peruana para hacer el doble. Paraguay 29, Perú 13. 3 minutos con 27 segundos para que esto termine en su primera mitad. La tiene Campos. Campos para Lescano. Lescano que busca. Lescano que encuentra a Galeano por la zona derecha. Galeano con el tiro. No ingresa esa pelota, sale rápidamente Perú con el balón. Perú por derecha buscando la penetración, buscando la bandeja, buscando el ingreso, pero ahora aprovecha de a 3. Sí, triple para Perú. Triple para Perú. Convirtió la número 24, Pariona, la capitana del equipo. Pariona, por fin parió el triple para Perú. Lescano con el balón, triple o no, no señor, devuelve el aro, la recupera Paraguay, todo empieza de cero, Lescano de vuelta con la pelota, Lescano buscando a Pajes, Pajes haciendo la diagonal, buscando el espacio, ingresó hasta el fondo, sí señor, canasta, doble para Paraguay, lo hizo la número 25 Pajes, el papá que estaba babeando en la previa con Emma. Aquí encuentra un doble de lujo de la hija del señor Pajes. Avanza Perú. 31 para Paraguay, 16 para Perú. No puede encestar Perú. No hay un doble consecutivo, por ejemplo, para el equipo peruano, que termina con el simple intento de llegar hasta el área.
La vuelve a mover, la tiene de un lado para otro. Hay pitido, hay chicharra. ¿Qué hay? ¿Hay tiempo? Hay salida para Paraguay. Lo va a hacer Lescano desde el costado. Lescano para Campos. Campos picando con la derecha. Moviendo para Pajes. Pajes haciendo circular la pelota a Paraguay. La tiene Lescano. Lescano otra vez para Galeano, que lanza. Se queda corto el tiro. Corto el tiro. Trata de recuperar. Pero Perú es el que sale con la pelota. Tiene espacio y tiempo, pero lanza muy mal. Lanza muy mal y aquí Perú gana con astucia, con muchas mañas. Un saque de fondo porque hacen rebotar la pelota en la humanidad de las paraguayas. Ya está en la cancha también la número 7 de Paraguay. Me refiero a Benítez. Y señor, Paraguay que rota, que mueve la banca también. ¡Ay, triple! Triple para Perú, sí señor. Triple para Perú. Lo hizo Cerda, sí señor. Cerda que convierte 3 para el conjunto peruano. Avanza Paraguay, 31 Paraguay, 19 Perú, 1 minuto 7 por jugar. Ataca el equipo paraguayo, pero pierde la pelota. Recupera y sale el conjunto Inca, que mueve la pelota saliendo por derecha ahora. Otra vez Perú buscando el descuento Perú. No puede penetrar. Otra vez la empieza a mover. Hay que ver cuánto queda en el reloj de posesión. Tienen que lanzarse, tienen que apurar. Paraguay bien cerrado. No puede Perú. Ahí moviéndose. Otra vez la sacan. Viene el tiro de 3. Y se quedó la pelota arriba, señoras y señores. Se quedó la pelota en el aro. Se quedó el balón ahí arriba. Forma parte del folclore del básquet. Y va el árbitro. Ahí está con otro balón. Lanzando para que eso pueda salir de vuelta de su lugar y caer a la cancha. Va a ser salida que corresponde a Paraguay, sí señor. Sale Paraguay con Lescano, 37 segundos por jugar. Lescano con la pelota. Campos. Viene el tiro, el lanzamiento. Triple para Paraguay. Triple para la albirroja. Ya vamos a confirmar la de la conquista. Lo cierto es que Paraguay sumó 3 puntos en el último ataque, faltando 14 segundos. Paraguay gana el partido 34-19. Pajes, entonces la autora de el tiro de 3. Ahí está, moviendo Paraguay, 2 segundos, queda uno, adentro. Un doble agónico en el segundo cuarto. La número 2, Galeano, sí señor. En el último suspiro vuelve a anotar Paraguay, 2 puntos más. Amplía la diferencia. Paraguay está ganando holgadamente esta primera mitad ante el conjunto peruano. Vengan ustedes cómo intenta la personal. Lescano lanzó el balón. Fue directamente a la canasta. Paraguay demostrando un gran nivel. Cierra el primer tiempo, los 2 primeros cuartos, con una victoria importante ante el conjunto peruano. Vamos a ver qué dicen los mensajes. Excelente, Gaby Alcaraz desde Concepción. Vamos Perú, son nuestras campeonas. Todo el Perú con ustedes, ejemplo de perseverancia. Les amamos. Orgullosa de mi número 9. Vamos, Dafne. Vamos, Paraguay. Muy guapas. Fuerza, chicas. Abrazo grande para Elena Quintana. Y está jugando un partidazo, Quintana. Triple de Isabela. Ídola. Ídola de tía, dice María Esther Hidalgo. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Los mensajes que van llegando, a medida que van llegando vamos actualizando y vamos leyendo todo lo que venga, todos los mensajes de apoyo para las chicas, apoyo para la transmisión, todo lo que tenga que ver con eso. Vamos a seguir con nuestra transmisión, como ustedes prefieran. En breve, ¿qué tenemos en breve? Más del básquetbol. En breve, más del básquetbol, me dice el productor Ramón Hermosa. Está orgulloso.
SND Arena Stadium, aquí de la Secretaría Nacional de Deportes. Triunfo de Paraguay al cierre del primer tiempo. Ya me va a confirmar Franklin el resultado. Ahí está, gracias Franklin, gracias Franklin. En los primeros chicos, 22 Paraguay, 8 Perú. El segundo cuarto, 14-11. Y en el global, 22 Paraguay, 8 Perú. Vamos con los mejores momentos de estos dos primeros cuartos. De memoria con Franklin, sí señor. Ahí vemos las mejores jugadas de este primer tiempo. Qué gran trabajo del equipo paraguayo, la verdad, con puntos muy importantes y sobre todas las cosas, valorar el trabajo individual, pero cuando cada una pone lo suyo, el equipo es el que se luce. Y hoy tenemos a una selección paraguaya bien metida en el torneo, en la competencia, que está sacando cada vez más a relucir ese talento y esa capacidad que tienen las chicas para poder sobresalir ante las diferentes rivales que han tenido hasta el momento. Perú, una selección que, bien lo decían sus compañeras, muy poca gente tenía fe en lo que podía generar Perú. Pero Perú me parece un digno rival, teniendo condiciones, pese a las limitaciones que puedan ellas manifestar. Yo creo que Perú tiene capacidad para poder sobrevivir. A veces el apoyo es muy necesario y bueno, se pueden ver en los resultados o de repente en las comparativas que uno puede hacer con otras selecciones o con otros colegios o con otros competidores. Sí, Emma. Siguen llegando más mensajes, mi querido Ever Leguizamón. Llegan más y más y más mensajes. Dice aquí Edith. Dice, vamos Perú, ustedes son nuestras campeonas. Dice, todo Perú con ustedes, ejemplo de perseverancia. Las amamos, mis niñas peruanas. Orgullosa de mi 9, vamos Daphne. Vamos Paraguay, dice Celsa Pasotti. Muy guapa, fuerza chicas, abrazo grande para Elena Quintana desde Pilar. María Esther, dice triple de Isabela, ídola de tía, dice Edith, triple de Marol. Saludo grande también para Mariela, bueno, saludo grande entonces para Mariela Quispe. A toda esa gente linda que está escribiendo, que está aquí observando también lo que es la gran transmisión de este compromiso. Y bueno, por supuesto también la teleaudiencia que puede seguir escribiendo, pueden seguir enviando sus mensajes también al chat de YouTube, que vamos leyendo. La audiencia que va creciendo y ya en breve va a arrancar el compromiso. Otra etapa más de este duelo deportivo entre Paraguay y entre Perú. Y dice aquí Cintia, ¿de dónde nos ve Cintia? Dice Cintia, saludos para la mejor Jazmín 13, Perú, dice. ¿Qué parte de Perú? Elvira Eliseche dice, fuerza Paraguay, saludos a Mía. Saludos Elvira, ¿desde dónde nos ven? Todas las personas que nos escriben nos tienen que contar desde qué ciudad nos ven. Y saludo a toda esa gente linda que está observando la gran transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Estamos aquí desde la Secretaría Nacional de Deportes. Estamos desde el estadio Arena SND específicamente. Edith dice, vamos Perú. Más mensajes que van llegando. Y ya está por arrancar, sí, ya está por arrancar. Otro periodo más, sí. Se prepara Ever Leguizamón, se prepara. Porque ya arranca otra etapa del compromiso. ¿Podrá Perú revertir la situación? ¿Podrá alcanzar a Paraguay? Señoras y señores, de momento es el triunfo a favor del equipo paraguayo. La gente que sigue escribiendo, que se sigue sumando también a la gran transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Saludo grande para toda esa familia y gente de Ayacucho, Perú. Sí, señor, gracias, Emma Cardoso. Se reanuda el compromiso. Tercer periodo, triunfo de Paraguay, 36-19. 9 minutos con 40 por jugar.
Mientras tanto, vamos a hacer un breve repaso de las finales que se vienen para esta tarde. Tenemos en el básquet 3x3 masculino, Paraguay Bonaire por el tercer puesto. Esto será a las 17:30. En femenino a las 18, Argentina-Chile, la final. Y también en masculino 18:30, Argentina-Chile, también final, señoras y señores. Esto en cuanto a el básquet 3x3 previsto para esta tarde. Cuando avanza Perú, busca el descuento el equipo peruano, moviendo de un lado a otro a ver si es que penetran o no, o si lanzan a tres, se equivocan, un mal pase, entonces habrá salida, habrá reposición para el conjunto paraguayo. Voleibol, también jornada de finales. Ya vamos a ir también mostrando lo que va a ser el voleibol de playa, previsto para hoy 16 horas. En femenino, Paraguay-Chile por el tercer puesto. El masculino, 16:45, Ecuador-Paraguay por el tercer puesto. Las finales, 17:30 en femenino, Brasil-Ecuador. Y a las 18:30 en el masculino, Brasil-Argentina. Los juegos de esta tarde en el voleibol de playa. Aquí continúa el partido. Sigue el triunfo de Paraguay. Avanza intentando Galeano, pero esa pelota que no entra. No quiso entrar. Sigue el triunfo de Paraguay, 38-19. Tercer cuarto del partido. Perú que intenta, Perú que lanza. Entra y sale, se desvía esa pelota. Vuelve a recuperar Paraguay. Hay salida para el conjunto paraguayo. Talavera que juega por la zona derecha para Kenia. Kenia Jiménez que intenta con Quintana. Quintana y Galeano se asocian. Sola Kenia para el lanzamiento de tres. Pega en el aro, vuelve a salir. Intenta Perú. El rebote es para las Incas. Sale rápidamente el conjunto peruano. Que gana el fondo, sí o no, sí o no, sí o no. No. Se equivoca en la definición. Sale Paraguay de vuelta. La tiene Galeano. Galeano que para, enfría con Talavera. Talavera que juega con Quintana. Quintana que retrocede con Kenia. Kenia otra vez con Talavera. Talavera para Galeano. El tiro de tres. Que no salió. Mueve bien la pelota Paraguay. Pero le está faltando la puntería en el tiro desde el perímetro. Otra vez Galeano buscando esa posibilidad. El pase para atrás. Kenia sola. No se anima. Intenta con Alcaraz. Alcaraz que vuelve a sacar. El lanzamiento sobre Chicharra. La pelota que no entra. El rebote otra vez es para Paraguay. Hay falta, sí señor. Falta y vale. Falta y vale. 2 puntos más para Paraguay. Lo consigue Alcaraz. Y también la falta irá a la línea de tiro. La jugadora número 13, Gabriela Alcaraz, que también pasó por los micrófonos de Manuel Cardoso en la previa de hoy. Y está mostrando una gran performance. Aquí falló el tiro, pero ya volvemos con todo. Y Perú que sigue, Perú que insiste, Perú que busca. Pero se encuentra con un Paraguay muy bien parado de tres. Buscando el tiro, sí. Triple para Perú. Anota de tres. La número 33, Vega. Vega que lanzó desde muy lejos y consiguió 3 puntos más para Perú. Responde Paraguay con otro triple. Disparo a disparo, tiro a tiro. Vuelve a marcar Paraguay aquí con Galeano. Lanzando de tres, Paraguay 43, Perú 22. Así está la diferencia. Roba esa pelota Kenia, intenta la bandeja con la zurda. 2 puntos más para Paraguay, que doblega Perú. Paraguay 45, Perú 22. A falta de 5 minutos con 32 segundos por jugar en este tercer periodo. Paraguay que va encaminando lentamente también ya su clasificación al partido final. Un triunfo lo pondrá a Paraguay en la disputa de la final. Hay que ver contra qué equipo sería, en todo caso. Porque cabe recordar que después juegan Chile y Brasil. Y un poco más tarde Uruguay y Ecuador.
Paraguay tiene 7 puntos. Ecuador sin contar este de triunfo, ¿no? Ecuador sin jugar todavía tiene 8, que va a enfrentar a Uruguay que tiene 4. Y en el partido del medio se enfrentan Chile y Brasil, ambas selecciones con 6 unidades. Ese va a ser un partidón. Va a ser un partidón Chile-Brasil. Ya me imagino que se van a sacar chispas. Ambas selecciones, la que gana podría pelear y la que pierde levanta el pañuelito del adiós. Pero sin lugar a dudas, por los números, la selección que está más cerca de conseguir el objetivo es Ecuador, que tiene 8, pero tendrá que ganar a Uruguay para asegurar. Así está la cosa. Hay que ver Chile-Brasil, cómo se define ese partido. Infartante, ambos con 6 puntos. Fuerza Paraguay, dice. Va llegando más y más mensajes. También dice Nancy Pérez Cáceres, dice, vamos Paraguay, vamos Elena Quintana, la pilarense. Mariela Quispe dice, vamos Perú. Adela Talavera dice, estas nenas son gigantes, fuerza Paraguay, con la banderita de Paraguay. Jacqueline apoyando a Paraguay, también con la banderita. Bueno, bien. La gente que se sigue sumando también al chat en vivo y en directo, que explota, señoras y señores. Pueden seguir enviando sus mensajes también, que vamos a ir leyendo los mensajes de YouTube aquí. Y también estamos en vivo, en directo, por las pantallas de Paraguay TV, para todo el país y el mundo, señoras y señores, a través del canal Paraguay TV y el canal de la Secretaría Nacional de Deportes en YouTube. Seguimos con este encuentro Paraguay-Perú. Gana el compromiso, el cuadro de Paraguay sobre el equipo peruano. Sí, señor, y sigue atacando Paraguay y sigue insistiendo, pero esa pelota en la última no ingresó. Sale Perú con la pelota por el medio. Intentan moverla de un lado a otro. En intervención aparece la número 23 Díaz. Le escapa la pelota. Hay salida para el conjunto paraguayo. Con Talavera que transporta, encuentra con Kenia con Galeano que otra vez amaga, que intenta, que busca otra vez a Kenia y Talavera, sí señor, sola se encuentra Kenia, que intenta, que busca la personal, se mete hasta el fondo, tablero y vale, doble para Paraguay, tremenda fractura, amaga el lanzamiento, se comen el amague y se mete hasta el fondo para conseguir el tiro, la bandeja, y Paraguay que sigue sumando, ampliando su diferencia en el marcador. Avanza Perú, tercer cuarto del partido. No lanza, se mueve. Lanzamiento de 3. La pelota que no entra. El rebote otra vez Perú. Buscando la mejor opción. La vuelven a fallar. Buena marca de Paraguay, ahora sigue, roba el balón, se mete, va Paraguay con Kenia, tablero, vale, sí, doble para Paraguay, Kenia Jiménez, tremenda la número 10 de Paraguay, muy efectiva a la hora de los lanzamientos, apareció con todo ahora robando esa pelota y corriendo toda la cancha, intenta Perú buscando por abajo, pero no hay conexión. Otra vez hay salida para Paraguay cuando empieza a mover la banca. Otra vez el técnico paraguayo. Ya vamos a ir actualizando el marcador. Lo cierto es que gana Paraguay por un buen margen. Intenta de vuelta Paraguay con Lescano. Lescano de Kenia. Kenia con la pelota. Eso es en femenino, ¿no? Paraguay que está ganando en futsal, me dicen. Futsal femenino gana Paraguay, aquí hay bandeja, aquí hay doble, aquí hay punto, aquí hay anotación para Paraguay, lo hace Galeano. Suma y sigue Paraguay en este partido ante Perú en el básquet femenino. Busca el cuadro peruano, el lanzamiento o no, amaga aquí, amaga allá, se mete con todo, ahora sí, doble de Cerda para Perú.
una quizás de la que esté marcando diferencia en el cuadro de Perú es la número 13, Cerda. Lanzamiento de Galeano, pero que pierde, pero que despierta que está la jugadora paraguaya. Parecía perdida la pelota, ya quería cubrir la peruana. Consigue antes de que salga desviarla contra la humanidad de su colega, era Lescano. Ahí saque para Paraguay, que la mueve, que la tiene. Trata de meterse Quintana por adentro, pero es un pase que intercepta la peruana, que va hasta el fondo, va buscando. Hay falta, sí señor. Hay falta de Talavera. Sí, la falta de Talavera cuando se metía por esa zona la número 7, Robles, que fue a la línea. ¿Era Robles o no? Ya vamos a confirmar. Cerda la que iba con dirección a la portería. Sale rápido Paraguay, intenta con Talavera, sale de vuelta, no se animan, no atacaron el aro, había 2 contra 1, pero Paraguay se equivoca en esta. La vuelve a empezar, la vuelven a armar. La pelota para Quintana, que gana al fondo. Ahora sí, se metió hasta el final del camino. Contra la tabla aparece la anotación de Quintana, que va, suma y sigue Paraguay. $53 para Paraguay, 24 para Perú, 1 minuto con 17 por jugar. Lanzamiento de Perú, pero termina largo. Lescano con pase largo en diagonal que cruza toda la cancha. La pelota llegó a destino, la tiene Talavera. Enfría la pelota, hace la pausa, llega Kenia Jiménez. Kenia que le mueve Lescano sola. Lescano de 3. Triple de Paraguay. Lescano sola se paró, se plantó, sacó la muñeca y la pelota al fondo de la cesta. Paraguay 56, Perú 24, 45 segundos por jugarse en este tercer cuarto. Qué partido, señoras y señores, qué partido, qué encuentro. Ya llega a su conclusión y Paraguay ya está ganando por una diferencia bastante abultada. Siguen llegando más mensajes también, dice Ernesto Díaz, dale Paraguay. ¿Desde dónde nos ve Ernesto? Carmen Dora Barrientos Aveiro, vamos Paraguay. Carmen Dora siempre es nuestra televidente. Saludo grande para Carmen. Chile Chichi dice, esos bloqueos de la 14, una muralla. Siguen llegando más mensajes también. Saludo grande para eso, toda esa gente linda que nos escribe a través del chat de YouTube. Paraguay propone, Paraguay 56 ante Perú con 24, a falta de nada más de 14 segundos para la conclusión de este duelo. Es así, se acaba el tercer cuarto, se acaba el tercer periodo, va a ser victoria otra vez de Paraguay en el parcial. Intenta Perú, hay falta, pero ya no ingresa, ya no ingresó esa pelota. No hay jugada de 3, hay 2 tiros para Perú, que va a la línea faltando 4 segundos. Son 56 para Paraguay, 24 para Perú, 25 ahora porque anota el primer lanzamiento. Otra vez desde la línea, adentro, 26 puntos para Perú, 56 para Paraguay, 30 puntos la ventaja. Y final, se acaba el tercer cuarto, 30 puntos de diferencia que saca Paraguay ante Perú. Y ya seguramente lo voy a escuchar después a Emma. Vamos a ir a futsal en cualquier momento porque está jugando también Paraguay. Qué partido, señoras y señores, mucha fuerza para las hermanas peruanas que lastimosamente están cayendo por un marcador sí bastante abultado. Dice Carmen Dora Barrientos Aveiro, soy la abuela de Valentina Talavera. Saludo grande Carmen Dora Barrientos Aveiro, entonces viéndole la abuela a Valentina Talavera. Bueno, señoras y señores, vamos brevemente al futsal también, donde Paraguay se mide ante el cuadro de Chile. Y sí, Paraguay está venciendo por la mínima diferencia ante el conjunto chileno y está concluyendo parte de lo que es este duelo deportivo, señoras y señores, entre el seleccionado de Paraguay y Chile. Terminó el duelo.
Paraguay, 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 Paraguay. Señoras y señores, Paraguay, la albirroja, sí, el seleccionado nacional ganó ante Chile, ganó en Futsal FIFA, sí, en Futsal FIFA también. Estamos con todas las transmisiones de todos los eventos deportivos aquí en los Juegos Sudamericanos Escolares, con este gran, sensacional equipo, aquí con todos, aquí trabajando arduamente, y Paraguay ganó ante Chile. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! Llegan más mensajes. Eneide Cardoso Silva dice lo siguiente: estamos esperando Jogo do Brasil. Saludo grande, beso grande para Zeneide Cardoso Silva. Saludo grande también para Kiri. La final será entre Paraguay versus Ecuador. Saludo grande para Kiri. ¡Qué victoria! Y el único gol del partido lo concretó Melanie Benítez. Así que abrazo grande para la querida Melanie, que terminó concretando el único gol para el triunfo del equipo de Paraguay, que ganó ante el combinado de Chile, señoras y señores, ante la Roja. Se fabricó el espacio, apuntó, miró, le pegó y concretó el gol. El único tanto de la 10. Dice luego el dicho, la pelota siempre al 10. Y terminó concretando el único gol para el triunfo. Sí, sí, sí. Ganó Paraguay ante Chile. Y en breve Paraguay, así como va la cosa, le va a ganar al cuadro de Perú. Volvemos. Vamos con más del básquet. Esto que ya va a iniciar sería ya el cuarto periodo de este duelo deportivo. Ganará Paraguay, está muy cerca. Tiene 30 puntos de ventaja ante las hermanas peruanas. Saludo a toda la gente linda de Ayacucho, de ahí es el colegio Jean Piaget, me comentó. Así que abrazo grande para la gente linda del Perú, la gente linda de Ayacucho. Gracias, Emma, gran trabajo de todos los compañeros para esta puesta al aire, para llevar el deporte a todos los rincones del planeta. En la dirección de cámara, Francisco Sabaniego, que nos puso ahí rápidamente en contexto el querido Franklin también, que jugando un gran partido, al igual que el amigo Junior, que está aquí también muy cerca con los demás deportes. Ramón Hermosa en la producción, Paola Jara también en la producción, Tiago desde el Comité Olímpico, todo el equipo de producción de VAP, justamente VAP Media, que está con todas las luces en estos Juegos Escolares a su 2025. Sale Paraguay, 58-26, intenta de vuelta, consigue, le salen todas a Paraguay. Aquí el punto de Talavera, con la mano derecha como una bandejita, termina depositando la pelota en el fondo del aro del conjunto peruano. 60 para Paraguay, 26 para Perú, 8,55 por jugar. Avance del conjunto peruano. De 3 sí o no, de 3 sí o no, de 3 sí o no. No. El lanzamiento de Pariona no ingresó en esta oportunidad. Sale Paraguay con Kenia Jiménez. Kenia con la pelota para Talavera, que está mirando la abuela. Está mirando la abuela de Talavera justamente este compromiso. Recién leímos el mensaje. Avanza Paraguay, la rota, la mueve de un costado a otro. La pelota que no quiere ingresar, el tiro perimetral y recupera Perú. Va saliendo el cuadro Incanco, que hoy juega con los colores rojo y negro. Paraguay con la tradicional albirroja. Hay lanzamiento otra vez de Pariona. No ingresa esa pelota. Van a empezar los tiros de larga distancia de Perú para buscar acortar en esta parte final del partido. Pero Paraguay insiste, Paraguay maneja la pelota. Qué buena la finta, pero la pelota no entra. Corrige Elena, sí señor. Ahí está la grandota Elena Quintana para capturar el rebote y marcar los puntos para Paraguay. Paraguay 62, Perú 26, 7,50 por jugar en el cuarto de este compromiso. Paraguay que quiere anotarse en una final más. Paraguay que está jugando un básquet de altísimo nivel ante una selección de Perú que intenta, que busca, que trata de salir, pero recupera la pelota Paraguay. Sale desde el fondo el conjunto paraguayo con Kenia Jiménez, de muy buen torneo. Kenia que distribuye, Paraguay que lateraliza, Paraguay que mete, Paraguay que tiene la posibilidad. El tiro de Talavera, la pelota que no ingresa, otra vez Quintana para recuperar. Lescano que lanza, que no entra esa pelota, largo el tiro y sale Perú. Sale el conjunto Inca buscando la penetración. Se encuentran con la marca de Paraguay y no saben qué hacer, la pierden de vuelta. Recupera Talavera que mueve la pelota para Lescano. Lescano lanza.
No ingresa esa pelota. Esto sigue 62 para Paraguay, 26 para Perú, 6 minutos con 53 segundos para que el partido culmine, para que Paraguay pueda festejar, para que Paraguay piense ya en la medalla de oro. ¿Por qué no? Buscando la final el día de mañana. 62 Paraguay, 26 Perú, 6 minutos con 52. Esto que sigue, esto que continúa, señoras y señores, van llegando más mensajes, señoras y señores, dice Luis Carlos Portillo, gracias. Kire dice Uruguay, Luis Carlos Portillo, ¿contra quién se juega? Juega Ecuador hoy, sí, juega ante Uruguay. Kire dice, la final será entre Paraguay y Ecuador, señoras y señores, esto que sigue, esto que continúa. Saludo grande también a Leonel, que está full también observando la transmisión del evento deportivo entre Paraguay y el cuadro de Perú en básquet. Todo lo que es este gran momento, señoras y señores, se viene un partidazo. Luego también hoy hay mucho también para observar. Señoras y señores, Paraguay gana 62-26 a falta de que termine, bueno, a falta de 6 minutos con 22 segundos. Falta nada más para que concluya este duelo deportivo. La gente que sigue escribiendo también en el mensaje del chat de YouTube, que pueden seguir enviando sus mensajes, por supuesto, que les leemos. Ever Leguizamón. Muchas gracias, señor Cardoso. Esto continúa, esto sigue. Paraguay gana el partido por 62-26. 6 minutos con 13 segundos en el marcador, en el reloj. Pasan los segundos, pasan los minutos. Perú no logra descontar. Paraguay que amplía siempre la diferencia. Aquí está Talavera. Ganando el fondo, metiéndose como quiere. Lanzando la bandeja bajo el aro. 2 puntos más para Paraguay. Paraguay 64, Perú 26, 5 con 53. Intenta Perú. Pariona que busca a la compañera de juego ubicada, pero no se da. Un plano un poquito más abierto, el tiro de la 33, la pelota que sale de vuelta, recupera Paraguay, saliendo el Lescano por derecha, Lescano con Galeano, intenta buscar ahí paso, sí señor, camina la número 2, Galeano, y esa pelota va a corresponder en la salida a Perú. 5 minutos con 29 por jugar, 64 para Paraguay, 26 para Perú. Recordemos que en el futsal de mujeres acaba de ganarle Paraguay a Chile por 1-0 y se posiciona muy bien el conjunto paraguayo. En masculino, en la final, van a estar los equipos de Paraguay y vamos a confirmar, creo que es Brasil, sí señores, Brasil, el segundo equipo en clasificarse a la final de futsal masculino. Eso será mañana por la mañana. Aquí en el básquet sigue ganando Paraguay, lanzamiento de 3, la pelota que no sale. Paraguay 64, Perú 28, 4 con 52, ataca Perú, largo el tiro de Pariona, no ingresa y vuelve a salir Paraguay con Lescano que aguanta, Lescano que espera, Talavera que mueve, ya la tiene la número 5 que ingresó al partido, Campos que mueve para Pajes buscando la penetración, consigue la falta, irá a la zona de tiros me parece, Isabela, o hay saque de fondo, va a ser salida de fondo, Gaby Alcaraz preparada para hacer la salida, ahí vemos de vuelta la infracción, sí hay falta de Díaz, la número 23 de Perú, responde Paraguay, la juegan por un costado, ahí está Gaby que mueve la pelota para Campos, por esa zona, se encuentra otra vez con Gaby Alcaraz que lanza adentro, doble para Paraguay, la grandota Alcaraz, anotando 2 puntos más para Paraguay. Que subirle al marcador, o qué está pasando. Sigue el cronómetro, ahora está pausado. Algún inconveniente en mesa de controles, conversando los jueces sobre una determinada situación, mirando el tablero también, tablero de la cancha. Vamos a ver qué pasa, reiteramos, hoy hay actividad, hay adrenalina en el básquet 3x3, jornada
vespertina con definiciones. Hay finales en el básquet 3x3, hay finales en el voleibol de playa. También vamos a repasar resultados de la jornada de hoy de atletismo, de natación, también algo de ajedrez, judo, que también tenemos ya algunos resultados. Esta tarde siguen las competencias. Tenemos todo el deporte que usted prefiera a nivel internacional. Ingresando a la página o al canal de Facebook de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay. Usted ingresa ahí, elige la programación o el canal que prefiera, el deporte que prefiera, le da un clic ahí y ya va a estar visualizando en directo la transmisión desde todos los deportes aquí de nuestros sectores de transmisión de estos Juegos Escolares Sudamericanos a sub-20-25. Ataca Perú, el disparo lejos el disparo, recupera Paraguay en la salida, ya la tiene Campos que sale, Campos que fluye, toca para un costado, de vuelta Paraguay, ya está Benítez también en la cancha, ya está también Aguilera que busca la pelota para Gaby que busca a la compañera por derecha, era Galeano, no puede, y del rebote sí, ante la pasividad de las peruanas estaba Gaby Alcaraz, corrige, lanza, encesta y Paraguay sigue sumando el conjunto paraguayo. Ya vamos a ver el marcador en breve, otra vez al aire. Ahí está, gracias Fran. Paraguay 68, Perú 28, 3 minutos con 36 segundos por jugar. Avanza el conjunto paraguayo en la salida. La tiene Campos que va hasta el fondo. No encuentra opción. Hace rebotar la pelota por la peruana. Recupera el cuadro Inca y sale desde el fondo. Aparece Perú con la pelota. Intenta recuperar Pajes otra vez que la pierde la salida. Perú tiene la posibilidad del lanzamiento de 3. La pelota que no llega, señoras y señores, se recupera Paraguay. Va saliendo el conjunto paraguayo en la salida. Ya la tiene el combinado paraguayo. Vamos por la zona derecha, ahí está Isabela que busca. Isabela que tira por muy mal. Paraguay, que sigue ganando 68-28, bastante abultado el marcador, señoras y señores, la gente que sigue escribiendo también su mensaje al chat de YouTube, que dice lo siguiente: Luis Carlos Portillo, genias las chicas de Paraguay, Elena 14, mi jugadora, dice, bueno, la gente que se sigue conectando sigue escribiendo también, nos cuentan desde dónde nos están viendo. Señoras y señores, Perú se acerca un poquitito por lo menos. Tiene 30, Paraguay tiene 68. Faltan 2 minutos con 30 segundos para la conclusión de este duelo. Ojo. Se vienen muchos más deportes. Luego de esto hay más también. Recuerden también que estamos con la transmisión de los diferentes eventos deportivos. También juega el combinado de, bueno, los equipos que están jugando handball, también estamos hablando de tenis de mesa, voleibol de pista, muchos deportes en este momento que lo pueden ver a través de los diferentes canales del equipo de la Secretaría Nacional de Deportes. Cuando hay triple para Paraguay. Isabela Pajes, camiseta 25, está encendida, on fire Isabela. Saludos para la tía, dice, con un triplazo, marcando la diferencia. Paraguay que amplía, Paraguay que extiende, Paraguay que saborea la clasificación. Paraguay que alcanza 71 puntos contra 30 de Perú. 1 minuto con 55 por jugar. Está Paraguay justamente al borde de ganar el compromiso. Vamos a otra cancha, vamos hasta el voleibol de pista. Está en la cancha el equipo paraguayo, el masculino, se enfrenta a Ecuador. Triunfo de Colombia, digo bien. Se enfrenta ante el conjunto cafetero por 10-4. ...11 para Colombia, 4 para Paraguay. Saca el colombiano. Recupera Paraguay. Arman bastante bien el ataque. Queda el bloqueo. Paraguay que no puede. Colombia alcanza la docena de puntos. En este momento
Paraguay que cae ante Colombia en voleibol masculino, 12-4. Es el primer set, entonces nos ubicamos en el partido, es el primer set y está ganando Colombia por 12-4 a Paraguay. Esto en el Arenita SND. Estábamos recién en el Arena, que es el coliseo de básquetbol. Aquí vamos a la Arenita donde están jugando voleibol. Ya en instantes vamos a volver con la definición en el baloncesto. Volvemos a la pista de básquet. Muchas gracias, Francisco, el amigo Franklin, con los dedos mágicos. Apenas culmine este compromiso, volvemos al voleibol entre Paraguay y Colombia. Sí, señor, recorriendo todos los recovecos de este recinto deportivo. Ramón Hermosa a la cabeza. Avanza Perú, minuto con 47 por jugar. Intenta Perú, no puede. La marca es de Paraguay. La mano metida para sacar a un costado. Le da la posibilidad de la posesión de vuelta al equipo peruano. Intenta que no se rinde, que está cayendo parada porque la dignidad es lo primero. Intenta Perú, pero recupera Paraguay. Sale disparada con la pelota. Talavera, mandó el centro. Era Campos que llega hasta el fondo. Tablero y vale 2 puntos más para Paraguay. Paraguay 73, Perú 30, 1 minuto con 25 y se termina. Avanza Perú. Busca el equipo peruano que la pierde otra vez en la salida. Vamos Paraguay, vamos a ver si ingresa o no. ¿Hay falta o no? No, señor. Limpiamente metieron la mano. Y ahí está Campos que saca hacia el perímetro. El lanzamiento de Benítez. La pelota que no entra. Pajes. Para el lanzamiento no. Ahora lo hace Lescano de 3. Triple de Paraguay. Miguel Lescano. La madre orgullosa en el estadio. Festejando un triple más de Miguel Lescano, la camiseta número 8 de Paraguay. Aquí hay falta de Lescano y Perú que consigue una infracción. 45 segundos por jugar, solamente 45 segundos separan a Paraguay de una victoria. Paraguay 76, Perú 30. Ese es el score, señoras y señores, a falta de 45. Encesta Perú, el primer libre, 31 para Perú. 76 para Paraguay. Pica. Flexiona la rodilla, saca la muñeca, viene el tiro. Esa pelota que entra y sale. Paraguay recupera 43 segundos, 42, 41 ahora. Y aparece Paraguay por la zona derecha. La pelota para Benítez para Lescano de 3 de vuelta. Lescano. ¡Sí! Encendida Lescano. Mira Lescano, la número 8. Otro triple de Lescano. On fire, la número 8 de Paraguay. 3 puntos más, 79 para la albirroja, 31 para Perú, 18 segundos, se acaba el partido, intenta Paraguay, busca Benítez, el lanzamiento, la pelota impacta en el aro, otra vez la salida, ahí está Campos para Benítez, de afuera otra vez el tiro que queda corto, recupera Benítez, el tercer intento que no ingresa, sale Perú, queda un segundo, terminó. Paraguay que gana el partido que tenía que ganar. Paraguay que corona una gran fase de grupos. Paraguay que va a la final. Paraguay que va a buscar la medalla de oro. Paraguay ya está esperando rival. Paraguay superó ampliamente a Perú. Paraguay está metido en la siguiente fase, en la fase final de este compromiso. Ya vamos a ir junto a Emanuel Cardoso. Vamos a esperar un poquitito. Está bien ubicado. Hay festejo de las paraguayas. Paraguay que gana el partido. Paraguay que le gana a Perú de manera inobjetable. Con muchísima autoridad y con muchísimo baloncesto. Este equipo de Paraguay, atiendan, podría dar que hablar si esto continúa así, si siguen trabajando, si siguen esmerándose, si se siguen desarrollando y evolucionando deportivamente hablando. Un equipazo, sí señor, victoria de Paraguay 79-31
inobjetable, inapelable, nada que discutir, irrebatible lo de hoy de Paraguay para meterse en la final del campeonato. Vamos al contacto, vamos hasta el parquet, vamos hasta el lugar de los hechos. Paraguay para todo el mundo. Adelante, Manuel Cardoso. Saludos, saludos querido Ever, estamos aquí en vivo y en directo justamente desde el lugar de los hechos, una de las que ha... Sí, era un saludo para la jugadora Talavera, decía la tía que estaba mandando mensajes, justamente estabas hablando con ella.
Guerreritas mañana a las 11 acá en el SND. Nos reencontramos, muchísimas gracias, papá de Kenia, también aquí, que se sumó también aquí. Bueno, señoras y señores, esta es la información que teníamos aquí desde el lugar de los hechos, contándoles un poco también lo que sucedió tras la victoria de Paraguay ante el equipo de Perú, específicamente este triunfo bastante bueno. Ya aquí de fondo, como pueden ver, está el equipo de Chile ya trabajando, ya calentando para lo que va a ser este momento que tiene que jugar su siguiente compromiso y nada más y nada menos que ante la poderosa selección de Brasil y otro encuentro más que por supuesto lo vas a estar viendo por las pantallas de la Secretaría Nacional de Deporte a través del canal de YouTube. También en Paraguay TV vamos a tener mucho de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Aquí pasa también el balón bien cerca. Bueno, momento de calentamiento, momento de las chicas ahí ya trabajando a full. Ever Leguizamón, la información que teníamos de momento. Tener cuidado cuando te llegue la pelota ahí encima por la cabeza, algo de eso, pues pesa mucho más la bola de baloncesto, mi querido Cardoso. Así que puedes correrte un poco ahí porque no me gustaría que en vivo recibas un balonazo, aunque sí, sería muy simpático para la gente de YouTube y ya vamos a ver seguramente las repercusiones, pero por tu seguridad, mejor nomás que te hagas a un costado y prepararte porque se viene el ping-pong, tenis de mesa, Paraguay va por el oro ante Brasil y vamos a implementar toda tu sapiencia, todo tu conocimiento del tenis de mesa para la transmisión a continuación, así que vamos a seguir sumando finales, esperamos sumar más finales y medallas del Team Paraguay, realmente que está haciendo una muy buena presentación en estos Juegos Escolares Sudamericanos, Emma. Nos reencontramos, por supuesto, mi querido Ever Leguizamón y todo el equipo. Ya en breve, en instantes más, nos vamos también ahí para mucho más de estos Juegos Sudamericanos Escolares. Correcto, señor, muchas gracias. Lo esperamos de vuelta aquí por la zona de cabinas para prepararnos ya para lo que se viene. En algún instante más ya vamos a tener todo lo relacionado al tenis de mesa. Paraguay que va por el oro ante Brasil. Vamos a contar con todos los detalles. Se está jugando todavía en el Arenita SND el partido de vóley de pista entre Paraguay y Colombia. Ya vamos a ir actualizando también los marcadores en los diferentes deportes. Recordemos que hoy hay actividad, hay finales, hay tercer puesto, primero y segundo en el básquet 3x3 y también en la modalidad de vóley de playa. Paraguay también ya consiguió su paso a conquistar otra medalla en el fútbol de salón femenino. Paraguay que superó a Chile. Paraguay que superó a Chile 1-0 hoy en el Comité Olímpico Paraguayo. El triunfo de las paraguayas sobre las chilenas y ya su paso para la disputa por el oro también en estos Juegos Escolares. En futsal masculino, Paraguay se impuso a Brasil. O sea, perdón. Paraguay se medirá a Brasil el día de mañana en busca de la medalla de oro. En básquet masculino, el triunfo de Brasil sobre Uruguay. En el básquet femenino, Paraguay superó a Perú. En instantes, Chile-Brasil y posteriormente Uruguay-Ecuador. Esto en el cuadro femenino de baloncesto. Seguimos esperando ya por el deporte. Más deportes en todas las pantallas. Usted puede ingresar a las plataformas, a los canales de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes para ir cliqueando en el deporte de su preferencia para seguir todas las alternativas en vivo y en directo de todo lo que se va desarrollando minuto a minuto aquí desde Asunción. Paraguay entonces que suma, finales, Paraguay que va en busca del oro
y está muy cerca ahora. La primera que tiene va a ser ante Brasil en tenis de mesa, mañana ante Brasil también en futsal, y también las chicas del futsal femenino. Sumémosle a las paraguayas del básquet que también enfrentarán a Ecuador en busca de la presea dorada. Volvemos, sí señor, volvemos. Están ya peloteando las chicas de Chile. Ya en breve también van a hacer lo propio las jugadoras del plantel brasileño. Nosotros vamos a ir aguantando por aquí y esperando ya lo que va a ser el duelo de tenis de mesa entre Paraguay y Brasil, que va a ser la propuesta que vamos a tener a continuación. Se disputan nada más y nada menos que la medalla de oro estas dos representaciones. Juegos Sudamericanos Escolares 2025 de Asunción, Paraguay, para todo el mundo, con el mejor deporte escolar a nivel continental. Donde nacen las leyendas, dice el eslogan de la competencia, y realmente mejor colocado imposible. Es un gran semillero el continente americano de grandes deportistas, y si vamos a entrar a historiar un poco, vamos a terminar, o nos va a faltar tiempo para poder hablar, y vamos a ser seguramente injustos con algunos, ya que nombrar a todos va a ser imposible, pero hay demasiados atletas que han salido de estas disciplinas, que han salido de este tipo de torneos, los Juegos Escolares Sudamericanos, que es una participación que se le da a todos los colegios y escuelas del continente. La verdad es muy interesante, es una propuesta bastante inclusiva, y uno dice que a veces no se puede dar oportunidades a todos por cuestiones de presupuesto, y es así. Entonces se hacen las competencias locales, regionales, departamentales, y van generándose los equipos, y después se encuentran en el gran patio para poder ir jugando y demostrando las destrezas que tienen. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte, no se mueva, espere ahí nomás. Ya a la vuelta vamos a estar con Paraguay-Brasil, tenis de mesa por el oro en los Juegos Escolares Sudamericanos ASU 2025.
retiró Chile.
cabeza, pues.
Muy bien, retornamos desde el SND Arena. Están jugando el básquet femenino las chicas de Brasil y Chile. Brasil gana por 63-31 con 7 minutos por jugar. Ya vamos hasta el parquet, ahí donde está la información, donde están todos los detalles. Hacemos el pase de faja, como dirían los basquetbolistas, para que se luzca el amigo Emanuel Cardoso. Adelante, Emma, contigo. Saludos, mi querido Everly Samón. Ya estamos aquí con el coordinador general de los Juegos, Guido Celada, justamente para comentarnos un poquitito también de todo lo que se viene el día de mañana. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manu. Estamos a sexto día realmente del desarrollo de nuestros juegos, de los 29 Juegos Sudamericanos Escolares. Y bueno, mañana está previsto la gran clausura a las 19 horas en la explanada de la Secretaría de Deportes, específicamente frente al Polideportivo SND Arena. Así que queremos también hacer extendida la invitación a todas las personas que quieran acompañar a los chicos en la gran clausura que estamos preparando. Ya se empieza a montar a partir de esta tarde, así que para ir un poco también prepararnos para que todo salga bien y que lo que más solicitamos es el acompañamiento también de todos los atletas, todo completo, y también un poco a las personas que de alguna u otra manera se encuentran acompañando, sea padres, madres, a los chicos durante esta competencia. Realmente muy interesante todo lo que se está viviendo. El básquet, Brasil gana 63-31 ante Brasil. Duelos muy entretenidos, competencias muy interesantes las que se vienen aquí en nuestro país. Así es, como te acabo de decir, su día de competencia, día 5, realmente se están definiendo varios deportes. Mañana tenemos Paraguay, por ejemplo, juega en handball femenino, va por el oro, juega la final, las chicas, y también en futsal femenino también. Así que Paraguay está sumando medallas en este sudamericano. Y bueno, realmente se desarrolló como estaba previsto en todo lo que tenga que ver con el calendario de competencias. Y bueno, nosotros realmente cansados pero contentos, realmente con todo el equipo que estuvo acompañando en todo momento todo el proceso de desarrollo de nuestros juegos. Y bueno, estábamos a 2 días del cierre real, porque realmente uno termina, para nosotros los organizadores, termina el juego cuando los chicos vuelven a sus hogares. Así que el 7 está marcado prácticamente la salida de la mañana hasta la tarde, 19:45 es el último vuelo que está saliendo. Y bueno, esperemos disfrutar mañana la clausura, cuidar todos los detalles también para que todo esté en orden. Y más que todo también invitarle un poco a todas las personas que acompañen a las nenas, a las chicas que van a jugar la final mañana a partir de las 8:30. Está marcado en una de las sedes de la Secretaría de Deportes, la Confederación Paraguaya de Handball. Así que vamos a estar esperando. Qué increíble, Guido, todo lo que estamos viviendo aquí también, sensacional. Y bueno, Paraguay también con esa chance también de conseguir medallas, algo muy positivo también. Por supuesto, aunque en esta categoría realmente se valora mucho más la integración a través del Consejo Sudamericano del Deporte. Más allá de eso, siempre uno consulta, pregunta, y más todavía que somos locales. Entonces Paraguay está muy bien, nosotros vamos a dar mucho más detalles cuando empecemos a definir algunas cosas en otros deportes que faltan todavía, sobre todo resultados. Está por empezar el último encuentro también por el tercer puesto de vóley de playa, que también es un deporte invitado, pero realmente trae mucha pasión de parte de los chicos, así también básquet 3x3 y los deportes que de alguna u otra manera es tradicional en nuestro país, como el handball, futsal y básquet también. Muchísimas gracias, Guido, por tu tiempo, y bueno, a prepararse ya para lo que va a ser el día de mañana. Así mismo, estamos realmente preparadísimos y bueno, esperemos que todo salga bien. Gracias, Guido. Bueno, ahí estuvo Guido Celada, coordinador general de los Juegos. Vamos a ver también, está aquí uno de los entrenadores, el entrenador del equipo
de la selección también de Ecuador. El Liceo Naval es el colegio. Vamos a ver también si en este caso podemos compartir también con las chicas del equipo de básquet. También está el entrenador. Vamos a ver si comparte con nosotros también unos segunditos. A ver, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí en esta linda tierra que está aquí, sí. Nos ha recibido muy bien Paraguay. ¿Tu nombre, profe? Dakar Aguirre, soy de Ecuador, de la provincia del Oro, la capital bananera del mundo. La capital bananera del mundo. Somos de Machala nosotros, la provincia del Oro. Sí, mucha gente escribió a la cuenta del YouTube, en la transmisión. Mucha gente de la capital bananera del mundo. Muchísimos mensajes llegaron de allá. Sí, claro, se puede decir lo que nos identifica a nosotros, porque ahí tenemos un buen banano, se puede decir, que exportamos al mundo, sí. Y también tenemos un buen equipo aquí presente. Contanos un poco sobre tu equipo, sobre el encuentro en breve. Bueno, en realidad es un equipo, nos toca jugar con Uruguay el último partido. Para mí todos los partidos hay que jugarlos, y hemos venido acá en realidad a jugar y no queremos regresar con las manos vacías. ¿Cómo le ves a tu equipo, a tus chicas para este duelo? Bueno, en realidad tengo 2 chicas que se me lesionaron el partido anterior, entonces estoy un poquito disminuido, vinimos solo con 8 muchachas, pero vamos a dar guerra, yo sé que vamos a ganar. Bueno, a ver, ¿alguna de ellas puede compartir con nosotros brevemente para contarnos algo ya antes del partido? La capitana te la puedo traer acá. A ver, trae que venga la capitana. Bueno, a ver, va a venir Caroline. Ah, Caroline Ramos, ¿cómo estás? Yo la he visto jugar porque estuvimos ahí con Everley y Samón comentando, relatando el partido. ¿Cómo te sentís? Muy bien, la verdad, me siento increíble. La verdad, tu juego es impresionante. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te pide tu entrenador? Esforzarme y dar el apoyo a las chicas que lo necesitan. Realmente vos le pones garra, le pones corazón en cada juego. Eso, bueno, a mí me enseñaron desde pequeña que siempre hay que jugar con actitud para ganar o para lograr lo que siempre has querido. La actitud ganadora que tenés acá. Sí, eso siempre, desde chiquita me han enseñado eso. Sí, realmente, porque yo veo en muchos encuentros como que hay una diferencia, pero ella en ningún momento se achica, sino que siempre piensa en grande, profe. Una chica muy grande, es una chica muy grande y una deportista fantástica, se puede decir. Increíble, increíble. Para mí es muy admirable lo que está logrando. Sí, no, nosotros hemos venido con este equipo, se puede decir. Bueno, primero representamos a un colegio, Liceo Naval Jambelí de Machala, no, tranquila. Y el espíritu ahí siempre es que salgan adelante y que se superen. Bueno. Caroline, ¿alguna de tus compañeras, profe, alguna de las chicas que puedan venir también para compartir? ¿A quién le llamamos? ¿A quién de las chicas? A Emilia. A Emily. Emilia. ¿Cómo? Emilia. Emilia, a ver, Emilia que va a pasar aquí con nosotros. Emilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Me imagino feliz, emocionada. Sí, la verdad que sí, es un gran logro para nosotras estar aquí representando a nuestro país. Y a ver, el rival, Uruguay, ¿cómo lo ves? Jugadoras, muy buenas jugadoras, un gran país en básquet, también contenta por enfrentarnos contra ellas. Aprovecha, mandar un saludo a toda esa gente linda de Ecuador que te está viendo. Bueno, un saludo a toda mi familia que siempre ha estado presente, que ha estado atenta de todos los partidos, que me han estado apoyando, dándome mensajes de aliento, y a todas mis amigas del club que representamos. A ver, Emilia, llamar a tu compañera también que vengan a compartir por lo menos el saludo. Niñas, vengan todas. Vienen todas las del equipo de Ecuador. A ver, chicas, vamos a ver saludando, a ver, vamos a mirar en la cámara, ahí estamos aquí en la cámara, ahí nos ubicamos todos aquí para atrás. A ver, vengan más, ahí está todo el equipo. Señoras y señores, estamos a poquito nada más que el duelo ante Uruguay. A ver, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Emocionada? Sí. ¿Contenta? Sí. ¿Toda la familia te está viendo? Sí. ¿Un saludito? Un saludo a mi familia que me está apoyando desde Ecuador. Bueno, muy emocionada. Bueno, vamos a pasar también aquí. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy bien, me llamo Lía. Y contarnos un poco también el equipo. ¿Hay un buen grupo?
muchas experiencias, nos llevamos bien, muchas risas. A ver, chicas, ¿se pueden acercar un poco más? Un poquitito más, ¿se pueden acercar? A ver, ahí llegamos bien con el cable, con el micrófono. Contanos tu nombre, ¿cómo estás? Mi nombre es Zuleika y estoy muy bien, emocionada. Zuleika, vos sabés que muchos mensajes, me acuerdo ahora, muchos mensajes en el chat de YouTube llegaban con Zuleika, Zuleika, saluda Zuleika, fuerza Zuleika, todos allá de Ecuador. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Rina Riquetti. Bueno, contanos también, aprovechá la cámara para Paraguay TV, para todo el canal de YouTube, para toda la gente linda de Ecuador que te está viendo. ¿Qué? Un saludito para toda la gente linda de Ecuador. Sí, un saludo. Un saludo, bueno, está un poco cortante hoy, hice un saludo. ¿Cómo estás? Bien, ¿Tu nombre? soy Daniela Monserrate. Y contanos un poco cómo te sentí, este lindo grupo, este momento. Me siento muy emocionado por conocer a todas estas chicas porque en realidad yo nunca he conocido a nadie. Solo a Rina y a Zuleika que juega conmigo. Y ahora el grupo ya está fortalecido después de esta experiencia enriquecedora. Sí, mucho. Mucho. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Mi nombre es Londa Davis. Contanos un poco también, me imagino la familia muy emocionada con tu presente. Sí, mi mamá está súper emocionada. Es la primera vez que viajo a otro país representando al Ecuador, con mis compañeras del colegio que ya pasaron también. Entonces es una experiencia muy linda, la verdad. Aprovecha, manda un saludo a todo tu colegio, a todos tus compañeros y compañeras que te están viendo. Gracias, un saludo, disculpa, a todo el Liceo Naval Jambelí, a la unidad educativa. Gracias por apoyarnos, gracias por siempre estar ahí, gracias por ser ese apoyo de nosotros y por estar al pendiente. Gracias chicas, gracias por su tiempo, gracias también, gracias. De esta manera, señoras y señores, vamos cerrando aquí la comunicación. Volvemos contigo, mi querido Everley Samón. Muchas gracias Emma, ya retomamos, te aguardamos por aquí, ya para la transmisión correspondiente desde la cabina. Están jugando los últimos segundos de este compromiso en donde Brasil supera a Chile 70-40, 30 puntos de diferencia, se acaba el partido, Chile va cayendo ante Brasil. El conjunto brasileño que va sumando una victoria importante dentro del escalafón del grupo de posiciones, o en las posiciones de grupo mejor dicho. 16 segundos para el final, esto se va a terminar. Posterior a este juego, Ecuador y Uruguay se ven en las caras. Espera Paraguay, que ya hizo lo suyo ante Perú, ataca la cesta, Brasil no ingresa, 11 segundos, hay falta. La pelearon fuerte entre chilena y brasileña. Muy encontronazo entre la número 10, Viana, de Brasil. Y ya vamos a confirmar quién es la jugadora chilena que está tendida luego de ese choque con la brasileña. Ya se repone Dorner, la número 13 del cuadro chileno. 11 segundos para que termine. Habrá tiros libres para la roja. Se acaba el partido. Brasil 70, Chile 40. Esto en el básquetbol femenino. De fondo para Ecuador enfrentará a Uruguay a partir de las 17:30. Adentro el primer tiro. 11 segundos. Queda en el reloj. Convierte el segundo. La chilena. 41 para Chile, 70 para Brasil. Quedan 6 segundos. Esto termina. 4, 3, 2. Vale. Punto para Chile, que descuenta a un segundo del final. Chile 43, Brasil 70 y se acabó. Final del compromiso. Victoria de Brasil 70-43 ante el combinado chileno. Y esto que se acaba entre ambos contendores. Recordemos que había ganado a primera hora Paraguay
Las chicas de la selección de básquetbol de Paraguay superaron a las peruanas. Ahora acaba el partido entre Brasil y Chile. Victoria del cuadro brasileño. Y ya se viene Ecuador y Uruguay para poner el cierre a la fase regular, a la fase de grupos del básquetbol femenino. Volvemos en algún instante más con más deportes para Paraguay y el mundo a través de Paraguay TV, a través de los canales de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes en esto que es Juegos Escolares Sudamericanos ASU 2025.
así, no hay problema. Si te hago así, lo que problema. Bien.
¿Eh? Estaba notando tanto que estaba dormido, ahora está Carajo.
famoso como yo. Sacamos todo. Sacamos todo y ponemos acá en la cámara.